Buenos días y bienvenidos al 106.9 de la FM RCE. Las cosas se están poniendo cantantes y aquí en la Hora Vikinga lo vamos a contar todo. Hoy, la verdad que el país se levanta con mucha penuria, pero a partir de ahora vamos a ofrecer resistencia, que es lo que hacemos desde los vikingos. La Hora Vikinga. Buenos días, Daniel Boseler. Muy buenos días y muy feliz el partidazo de ayer, ¿no? Sí. Qué partidazo. Ja va ser bestial el Barça, tu. Qué Barça. Aquest Barça sí que... No hemos sí que venido a hablar engresca. del Barça. Pero ese es Assassin's Creed, ¿no lo ves? O Sí, sea, sí, parece sí, que sí, vaya a el empezar Es a que Daniel el es, protector, es el protector. Daniel es una persona positiva, pero lo que no sabe es que el país está cabreado. Un poco sí. Buenos días, Noelia. Buenos días. ¿Cómo Muy bien, estás? tu look de hoy. Estás realmente arrebatador. Es porque ahora os contaré por qué. Ah, Buenos vale, días, vale. Kiko. Buongiorno per la mattina, estic acollonido, tu, amb la Pórtate. gorra aquesta que em portes aquí Pórtate. sobre. Pórtate bien, porque si no serás aniquilado. Buenos Parece días. un Terminator, tú. Buenos días, Ramón Solé. Oye, estoy un poco intimidado, sí es verdad. Sí es ¿Estás verdad. intimidado? Y- No te preocupes, estás en un país democrático. Esa sí que es buena. Hola, Carol. Has llegado tarde. Pues prepárate, Carol, porque viene muy serio hoy este Hoy hombre. vas a pillar. Pero por suerte no tienes a Monedero, ni a Rejón, ni a ninguno de por aquí. Exacto. O sea que estate tranquila, podemos dejar la puerta cerrada. ¿Saben ustedes que sus alumnas han dicho que en las tutorías dejaban la puerta abierta? Por si acaso. Por si acaso. Para sacar Madre la patita, mía. ¿eh? Pues yo llevo este look porque hay mucha gente cabreada en este país porque no vamos a ir a la guerra. Y proclamamos la desobediencia civil. ¡Opa! Madre mía, cada vez haríamos más en este programa, ¿eh? Isidro, nos van a picar en la cresta, cataclunca, chimpum, No te preocupes, tengo el arma secreta, el cuerno vikingo. Ahora sí. Por fin. Bueno, señores, un poquito de humor, pero sí que el carabeo es monumental. Estamos a día 12, es programa 17. Habían algunos que decían que no pasaríamos del número 2. Llevamos 17 programas. También me pregunto un poco por qué. O sea, Gracias a nuestros contertulios, gracias a nuestros colaboradores. Por cierto, no estamos financiados por ningún partido político, no estamos financiados por ningún banco, no estamos financiados por ningún interés, sino que solamente estamos financiados por la libertad. La libertad que hace muchos días reclamamos y que el señor Boseler dijo en varios vídeos. Libertad, al grito de libertad. Y eso es lo que vamos a hacer en este programa, uno día detrás de otro. Y sobre todo cuando nos enteramos que pasan cosas relacionadas con el oficialismo, como por ejemplo pisos de titularidad pública Wow. en manos particulares para explotarse de manera indecente. Señores, buenos días, bienvenidos a la Hora Vikinga y vamos a dar mucha cataclunga. Bueno, antes de empezar el programa, hoy no está con nosotros Ángela Sánchez, una compañera, y queríamos hacer una dedicatoria a ella porque la semana pasada falleció su madre y queríamos dedicarle desde aquí un fuerte abrazo, un beso y sobre todo, como decimos en el programa, y a nuestro mentor, Daniel Boseler, la vida es maravillosa. Ángela, para arriba y un beso al cielo. Bueno, pues sí, no vamos a tardar más en poner los temas del día, los temas que nos interesan y aparte nos despertamos cada día con nuevas sorpresas, pero evidentemente cosas que nos tienen preocupado y que de las que tenemos que hablar porque cada vez tenemos más desigualdades ya hablamos la semana pasada del 8M, pero es que claro, el 8M después del 8M también hay que seguir hablando, porque en vez de conseguir más igualdad lo que conseguimos son más confrontaciones y más diferencias. También nos tiene bastante preocupados el rearme de Europa, que evidentemente quizás nos tengamos que rearmar, o no. Pero lo que está claro es que lo que no pueden hacer es engañarnos mientras a nivel social tenemos muchas necesidades y además estamos enviando dinero para que otros países cercanos se rearmen ellos y nosotros sigamos indefensos ante la invasión que tenemos en las fronteras. El traspaso de competencias de la inmigración a la Generalitat también creo que es un tema interesante. Tema interesante donde vamos a poder analizar el rédito político y también las consecuencias sociales de que puede traer todo esto. Y deberíamos seguir, la pregunta es si deberíamos seguir los pasos un poquito de lo que está pasando en el resto del mundo y no sé si Milei sería el ejemplo, pero está claro que el dinero público no está para
para gastarlo en intereses políticos. ¿Qué pasa con las subvenciones a los sindicatos? Los sindicatos son anacrónicos, sirven para algo. Yo siempre he dicho que el sindicalismo es algo lícito, pero la conducta de los sindicalistas no, porque son obreros disfrazados de políticos. Entonces, bueno, vamos a debatir esto y algunas cosas más que nuestros invitados quieren hablar, porque en este programa los invitados son libres de decir lo que quieran y de proponer nuevos temas. Bienvenidos a todos, Noelia, Ramón, Kiko, Daniel, Carol. ¿Tú estabas en Irlanda, Carol? En Londres. En Londres. London. Ah, en Londres. Sí. ¿Y qué hacías en Londres? Improve my English. Ay, mira, ya echabas en falta la hora vikinga, ¿no? Porque os echaba mucho de menos y veo que me he perdido cosas. Tenemos un cuerno nuevo aquí. No, es de Nos hoy, es de hoy. acompaña. Sí, sí, y cada vez van a haber más cuernos, ya verás tú. Hostia, suerte que estoy soltero, tú, qué miedo, chaval. No, me refiero porque habrá cada vez más seguidores. Por cierto, un saludo a nuestro amigo José Alejandro de Valencia, que nos sigue. Y ayer me encontré también a una letrada, a Leire, que también nos felicitaba. Una gran letrada, igual que las que tenemos aquí, porque hoy, mira, tenemos 3 letrados, un empresario y un filósofo. Parece el título de una película. Bueno, No sé si muy buena la película, pero está bien. Sí. bon dia Barcelona, bon dia a tothom, bon dia món, i comencem. Bueno, buenos días, compañeros, compañeras. ¿Por 8M, dónde queréis ¿no? empezar? Empezamos por 8M, que Venga, va. pues sí, un poquito. Sí. Yo ayer estaba escuchando algunas declaraciones y cada vez lo que veo más es que en vez de estar más alineados estamos más separados. Y después también escuchaba el Latte Show de Marc Giró y la verdad me sentí un poco agredido como hombre porque por mis propiedades físicas, por ser hombre, no por eso tengo que ser ni prepotente, ni arrogante, ni machista. Entonces también hablaremos de aquí unos días del lenguaje en la televisión porque creo que empezamos a abusar de un cierto recurso un poco agresivo. El día 8M, aquí lo hemos vivido cada uno de una manera y evidentemente reivindicamos los derechos de la mujer, evidentemente, y contra la violencia hacia la mujer. Tu vídeo, por ejemplo, Noelia, el vídeo que publicaste, ha tenido mucho éxito y la verdad es que vemos el peso de las opiniones. Y como siempre, tenemos más gente que nos apoya que retractores. Retractores que por un cierto punto no son del todo agresivos, algunos sí, pero la verdad es que al menos tenemos una audiencia crítica y que argumenta las cosas, les gusta o no. Yo del 8M tengo que decirte que he visto algunas imágenes de las manifestaciones, que por cierto, no sé cuántas manifestaciones, no se ponen ni de acuerdo para hacer una en concreto. Sí. Y bueno, me parece bastante fuerte el tema porque, mira, viendo una entrevista a una feminista, entre comillas, decía que ser mujer es una identidad política. Sí. Eso es lo que decía Sí. yo. Y bueno, El yo otro día lo alucino. comentábamos aquí. Claro, sí, por eso te comento que al final un debate que realmente al final defendemos los derechos de las mujeres. Pero claro, ahora un hombre, si va al registro civil y se cambia de sexo, sin tener que hacer un cambio hormonal, sin cambiarse ni siquiera el nombre, simplemente haciendo una solicitud y aportando su documento de nacional identidad. Entonces, ¿qué derechos estamos defendiendo? Y otra cosa, No queda claro. esa persona violenta, por hacer ese cambio legal de sexo, no va a dejar de ser violenta, no le van a cambiar la mala leche. Eso Pero está sí las claro. leyes con las que la van a juzgar. Claro. Ah, exactamente. Incluso podrá ir a una prisión de mujeres porque es una mujer. Exacto. Bueno, no sé, yo creo que está llegando al esperpento esto. Bueno, el esperpento fue ayer que vi las imágenes de una manifestación que decían que algo así como que un poco el tema de la dieta Sí. es violencia de género patriarcal. Sí. Todo es patriarcado No, ahora. mira, perdona, estás gorda, ¿vale? Y tienes que hacer dieta porque si no te va a dar un ataque al corazón, ¿vale? Y tenemos que comer lechuguita y cosas que nos gusten, pero no es Coles de patriarcal, Bruselas. es que es por sanidad, es por salud, hija mía. Déjate de odios, que te sienta más mal el odio que la falta de dieta. Hostia, de verdad. Pero es más fácil odiar. No, pero es que no, es que llega un momento, exactamente, Gracias, estamos Lisa. inoculados de odio. Y gente que siempre hemos sido pacífica nos estamos cabreando. Mira cómo vengo yo hoy. Vienes calentito. No voy a hablar más hoy. Hay una cosa que sí que es verdad, que es que al final muchas de estas políticas modernas capitalizan muy bien el resentimiento moderno. O sea, el resentimiento que empieza un poco con la publicidad de los años 90, ¿no? Con esos cuerpos
que son como fantásticos y elitistas que llegan a todas las clases. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, el arte griego, el arte romano, que también eran esos cuerpos, pero era como arte también dedicado muchas veces a las élites, ¿no? Y ahora una vez que permea en todas las clases, es como que va generando un resentimiento a eso de decir, coño, yo ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y ahí siempre hay quien capitaliza. Pero yo quiero centrarme en uno de los mensajes de la marcha que a mí me encantaba, que era por los cuidados. Entonces, había un grueso importante de las reivindicaciones de este año, que era intentar visibilizar a aquellas mujeres que se dedican a las labores de limpieza o las labores de cuidado. Pero es muy interesante porque estas mismas personas que reivindicaban esto dejaron las ciudades completamente hechos una mierda, llenas de pintadas, llenas de pancartas pegadas, y luego veías al día siguiente a las mismas personas que se dedican a la limpieza trabajando de eso y dedicando pues mucho esfuerzo a limpiar lo que estas otras personas habían destrozado y habían malmetido, ¿no? Entonces, quiero con eso significar que es una ideología, todo esta, de usar y tirar, que solo sirve para que las personas pues, puedan descargar su rabia y al día siguiente le es absolutamente igual las consecuencias de lo que hacen, y así no podemos hacer ningún tipo de activismo. El activismo tiene que ser responsable. Y si tú tienes que quejarte por un tema que crees justo, lo que no puedes es crear consecuencias negativas para las personas que en teoría estás defendiendo. No tiene ningún sentido que para defender a la gente que va a limpiar tu ciudad, te la cargues. Había incluso una manifestación que se grabó donde estaban, digamos, vociferando contra los hombres y contra el patriarcado y tal, y se veían justo unos hombres en una obra picando y trabajando durísimo, ¿no? Y ellas diciendo que los trabajos más duros pues son solo los de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, dar un poco de visibilidad a que esto es un poco una pantomima full. Carol, ¿y desde Londres cómo lo vivisteis? Estaba aquí en Barcelona, lo viví... Ya me tienes despistado. ¿Viajas más que Willy Fox? Llegué el jueves llegué por la tarde, a última hora de la tarde. ¿Entonces lo viviste aquí? Sí, estaba en Barcelona, vi las manifestaciones, tal como ha dicho Noelia, como ha comentado Noelia, de que estaban un poco descoordinadas, 1000 manifestaciones por todas partes de España, y bueno, cada una un poco sin ningún tipo de coordinación estable. Es decir, cada uno iba haciendo un poco lo que... sobre la marcha, ¿no? Como se dice. Improvisando, Sí. hay argumentos. Bueno. Sí. ¿Qué No, me dius? aviam, yo lo que quería decir es de que hace una semana, vimos lo que es un episodio en el Parlamento de Cataluña, y es que una diputada d'Esquerra Republicana, que és marroquí, pues había diciendo i nosaltres no tornarem a netejar, i nosaltres no tornarem a netejar, no? Volguem dir, escolta'm, com si netejar fos un pecat o només... Ah, ellos no pueden netejar. No ho sé, Nosotros sí. però va ser algo que va ser inèdit i que, en aquest cas, la diputada Sílvia Orriols va dir, escolta, doncs nosaltres seguirem netejant, perquè els catalans seguim netejant, no ens cauen els anells, no? Vull dir, però és allò que mesclen el que és el tema immigració, tema feminisme, ho mesclen tot i, escolta, i embolica que fa. Bueno, és que I evidentment... això és una de les coses que estem patint i és una cosa que és el que deia la Nòlia, és com un tema polític, això, el tema del feminisme, el tema del magromí, i això és una cosa que hem de dir, prou, s'ha acabat. És que hem de tornar a lo que és la normalitat, que això és el que està passant. És unes coses que dius, hòstia, o sigui, mescleu el que és la xocolata i la velocitat. Pues que en principi la violència de gènere som l'únic país, em sembla, que estem tipificats com a violència de gènere. A altres països no hi és, no? I a més que s'està desdibuixant el que és realment aquest dia, no? Per mi és que l'important és lluitar per les mateixes oportunitats, els mateixos drets, però, clar, vull dir, comencem a barrejar tot tal com diu el Quico, no? O sigui, fem un còctel Molotov i serveix tot, i al final ens tenen entretinguts. Del tema de violència de gènere, no sé fins a quin punt està, pel meu parer, justificar que hi hagi uns jutjats específics de violència contra la dona. Jo crec que es podria jutjar a un jutjat normal, perquè són delictes que són aplicables a tothom i estan al Codi Penal. Una pregunta, perquè jo soc neòfit amb aquest tema, pero se habla de violencia de género, y he leído algunos enunciados de alguna ley, de alguna normativa, y veo que la violencia de género recoge lo que es la violencia del hombre sobre la mujer. Cuando la violencia es al revés, entonces... No existeix. No és més violència psicològica de la dona cap a l'home, moltes vegades és més brutal fins i tot. I et comento, a veure, jo sí que és veritat que quan hi ha una parella que tenen fills i es produeix un trencament de lo que és clar, s'han de regular de manera urgent el tema de pensions d'aliments, l'ús de la vivenda, i clar, tot això requereix una certa urgència, però vull recordar
que nosaltres ja tenim a l'article 158 del Codi Civil procediments perquè vagin urgents, tot el que correspon a menors. Per això et dic que jo crec que valdria la pena un replantejament perquè ara mateix no està funcionant. És el meu parer. Yo creo que esto tiene un punto del más allá. Esto va más allá. Esto es un negocio. Total. El feminismo se ha convertido en un negociazo y además se ha utilizado como un instrumento electoral para, bueno, tapar determinadas cosas y sobre todo ubicar, como siempre, a determinadas personas, agencias de colocación, y se ha utilizado el pretexto de este falso feminismo que está imperando en España. Yo la verdad es que no comparto lo que está ocurriendo porque estamos cambiando las relaciones humanas. Los padres lo que les están diciendo a sus hijos a partir de ahora cómo se tienen que relacionar. Que ahora no le puedes decir a una muchacha qué guapa estás, ¿no? Y que estemos criminalizando determinadas conductas. Pero claro, llegados a este punto te diría que claro, es que tenemos un ministerio con cientos de millones de euros de dinero público que va destinado, sinceramente te lo digo, no sé a qué. Porque si algo tengo claro en España, es que somos un país igualitario. Y yo invito a cualquier persona que nos llame al programa y que me diga dónde, en qué empresa se vive un episodio de desigualdad. Que me diga dónde, en qué compañía o en qué empresa hoy hay discriminación de sueldos. Que me digan en qué lugar no hay una igualdad de oportunidades. Que me digan en qué espacio no tenemos igualdad de derechos y obligaciones el hombre y la mujer. Pero lo que intenta decirnos este falso feminismo es que el hombre y la mujer son lo mismo. Y ahí es el gravísimo error. El hombre y la mujer no tenemos nada que ver. El hombre y la mujer somos iguales ante la ley. Y tenemos la obligación de tener igualdad de oportunidades todos, basados en una cosa. Y se llama la meritocracia. A mí me toca mucho las narices esto que se han inventado a efectos evidentemente electoralistas y del queda bien, el queda bien es la rehostia, cuando te dicen que tú tienes que hacer una lista electoral en cremallera hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. ¿Pero esto a santo de qué? Yo tendré que hacer una lista electoral cogiendo a los mejores, con independencia de su sexo. Y cuando yo hago esa elección, que todos tengan las mismas igualdades de oportunidades. ¿Me explico? Pero no por el hecho de ser mujer, te tengo que coger simplemente por ese fenómeno. ¿Y dónde has dejado entonces la meritocracia? Porque si tengo, y perdona, dos varones con dos currículums que son absolutamente extraordinarios, me estás diciendo que públicamente tengo que renunciar a esa persona y tengo que coger a una mujer que no ha pegado palo al agua en su vida, por lo que sea, y tengo que cogerla. O está menos Y al preparado. revés. No, sin duda. Y al revés, sin duda. Pero yo te Hay estoy dos poniendo, mujeres te muy pongo un tituladas ejemplo. y dos hombres, no voy a Con poner lo- uno y uno. Con lo cual, Dos mujeres delante. Claro. estamos en un país que yo creo que la fiesta del 8 tendría que ser una fiesta de decir, ostras, qué bien lo estamos haciendo. Qué bien está funcionando el país. Pero no. Lo primero que hace el feminismo, este falso feminismo, es inventarse un enemigo, porque hay que construir un enemigo. Y ese enemigo se llama Tururú, la tururú. extrema derecha. Tururú, tururú. Que hay que Fascista. pararla. No sé qué. El Y una patriarcado. serie de errores. Y dice, pero ¿de qué hablan? Pero ¿dónde está esa realidad de la persecución? ¿Dónde está eso? Porque no está en ninguno. Tú te vas a la calle y vamos a ver. Con el nivel de delincuencia que tienes, con el nivel de desigualdades sociales que tienes a la gente ya sumida en el tranquimacín, con los cierres, o sea, con la problemática que hay, y nos dedicamos a llenar páginas y páginas y páginas y páginas, disculpa, con el beso de Rubiales, con los tocamientos del uno, con los tocamientos del otro, para, evidentemente, distraer a la opinión pública. Y que no se hable de lo que realmente se tiene que hablar en este país, que es de la creación de empleos de calidad, de cómo fortalecemos a nuestras empresas, cómo mejoramos los servicios públicos, cómo disminuimos la mastodóntica administración. Pero de eso tú no hablas nada. Tú aquí te estás dedicando a hablar de este, ya te digo, falso feminismo, se llenan páginas y páginas, seguimos gastándonos cientos de millones de euros, ¿de acuerdo?, en un país con una deuda pública que es, yo te diría que es ya prácticamente inasumible, pero aquí nadie le pone orden y control. Por tanto, hablando de feminismo, creo que nos tenemos, de verdad te lo digo, que felicitar de lo bien que hemos hecho, pero ahora ya nos hemos ido de madre. Yo creo que esto no tiene nada que ver con la igualdad, no tiene nada que ver con la igualdad de oportunidades y que esto se ha convertido ahora verdaderamente en un negocio donde se están alimentando determinadas personas y con determinados intereses políticos con fines electoralistas, y esto lo hemos de cortar de cuajo. Sí, sí.
Bueno, terminada la rueda de opinión, pues queréis debatir. Kiko, ¿querías apuntar algo más? Yo quería comentar solamente una cosa, una anécdota que me ha pasado esta semana. A ver, mi mujer tenía que dar lo que es de baja unos seguros, ¿vale? Y los seguros están a mi nombre, ¿vale? Entonces, lo típico, la de call center le decía, no, pero usted no es Francisco Ferrer. Dice, no, sí, soy trans. Lo que pasa es que me estoy hormonando. No, y ahora, al día yo, al decir esto, entonces ya cedieron, ya mis derechos, mi privacidad pasa a un lado y entonces le dan lo que es la baja de Tu los identidad. seguros, mi identidad. Esto es acojonante. Es acojonante. Es una call center, ¿eh? Con que ya es trans y me estoy hormonando, la cosa ja serveix. Bueno, és un truco que van a ver, saps el que vull dir? Perquè jo no podia fer-ho. Parece fantasía pero es que es acojonante. Bueno. Tú dius, no, es que me estoy hormonando, Tú ves dando estoy con la ideas. coña del trans y ya se acaba toda la cosa. Tú ves dando ideas, como dice Noelia, como aquel que Però sabe... fixa't, hòstia, com passa el que és els meus drets a prendre pel sac. Sí, S'imagina sí, que no és però- un seguro i que és, jo què Sí, sé, sí. una pòlissa de seguro. Demos ideas lícitas, no hagamos con aquel señor del TikTok que va enseñando cómo se abren las puertas con ganzúas Sí. y luego se queja que le ha robado la casa. Jo amb el que deia el Dani, jo crec, i el que deies tu abans, Isidre, jo crec que hi ha un exemple molt, molt bo, que és la programació de televisió espanyola. Jo crec que això és molt interessant, perquè són tots super, hiper, mega feministes, però a la que hi ha una dona al poder, com és l'Ayuso, no? Li treuen 10.000 documentals a dia d'avui per dir tururú, Ayuso hija de puta, ¿vale? Llavors el culpable de la pandèmia va ser ella, tal. Són tan feministes, quan hi ha una dona que toca poder i no és el seu signe, la intenten destruir totes. Però recordem que ahir li van donar a Enara Álvarez espai a Televisió Espanyola amb un Late Late Show, una persona que no fa gaire deia lo següent, escolteu, perquè és de traca, eh? Una que es la hostia, que es María Varga, esta llegó a matar a 7 miembros de su familia, ¿vale? Entre ellos mató a su marido, a su hijo. Pero es que al marido, que estaba ciego, la historia es buenísima porque como el marido se quedó ciego, ella se llevaba a los amantes a casa y se los follaba en casa. Sí. Entonces, claro, el marido le decía, estoy ciego pero estoy sordo. Claro. Entonces yo sé que tú te estás follando a aquella soldado. folla bajito, le Y decía. entró el 24 de diciembre, fue Regalo. cuando murió, y luego ella dijo en el juicio que había sido su regalo de Navidad. Es que a mí me parece que está siendo... María Varga, ¿eh? María Varga, la mejor, la verdad. Luego había otra, María esta me encanta Sendi, también. esta. María Cardos, buenísima. Esta mató a su esposo, luego se mató también, mató a su hijo de 23 años y a la tía Susi le regaló un carnero en señal de agradecimiento. Un carnero. Un carnero en plan de toma Toma, para ti. la vida que me has la dado, vida, me la has vida dado. que me has dado. Un carnero para ti. Y luego pues otra que es Rose Holbe, que dijo que ella no tenía más excusas, simplemente que su marido era aburrido, que era un coñazo y ya está. Y luego la frase... Pues, què us sembla, això? És a dir, aquesta persona que té aquest tipus de pensament i que celebra tanto i se ría tantísimo, ¿no? De que una señora mate a todos No le los veo la miembros gracia varones para de- nada, la verdad. Pues esto era un podcast muy, muy, muy famoso y ahora esta persona que sigue teniendo este tipo de mensajes, pues está en Televisión Española. Juzguen ustedes mismos. Pero sí, empezamos que todo es una hipocresía, porque tanto el tema de igualdad, que es lo que estábamos hablando anteriormente, ¿qué ha pasado con Errejón y Monedero? Si es que al final lo han cubierto. Bueno. O sea, es verdad, o sea, le han dado esta cobertura y ahora no sé qué quieren celebrar, la verdad. Bueno, creo que tenemos cosas que celebrar, pero cada vez tenemos menos cosas que celebrar. Y creo que este tema lo seguiremos llevando porque al final es Rubiales 1, Podemos 3. Sí, pero fíjate, que es lo que te diga, hay un gran motivo de celebración. Oye, quien lidera la Unión Europea, Van der Leyen, mujer. Exacto. Quien la ha estado liderando, quien ha sostenido la Unión Europea posiblemente en las dos últimas décadas era Angela Merkel. ¿Me explico? Mujeres que con un potencial, con una trayectoria, con una capacidad que era bestial. Poco escuché. Angela Merkel siempre se declaró feminista, pero no era este feminismo, no tiene nada que ver con este feminismo. Exacto. Está basado todo en la meritocracia absoluta. En nuestra compañía, nuestro consejo de dirección, todos son mujeres, pero todo está basado en la meritocracia, de lo primero a lo último. Siempre digo lo mismo, y creo que este es el dato fundamental. Mira, más que predicar el feminismo, lo que tienes que hacer es practicarlo. O sea, hay gente que se gana la vida hablando de este tema. Pero en realidad el feminismo no lo predicas, no lo pillas. Lo ejercitas cada día, desde que te levantas por la mañana hasta que te vas a dormir. ¿Y ejercitar eso qué significa? Pues respetar a todo el mundo en su igualdad de oportunidades, no por su género, sino que haya una igualdad real ante la ley, y la hay.
Fíjate la justicia. Consejo Hoy la General del justicia Poder Judicial, está gobernada prácticamente mujeres. en su mayoría por mujeres. Por eso te digo que tendría que ser una gran fiesta a la vista de nuestra realidad. Lo que pasa es que cuando esto lo has convertido, repito, en un negocio, cuando lo has convertido en una agencia de colocación, cuando lo has convertido en con un instrumento político que solo responde ya a fines electoralistas, la gente que no es idiota ya se ha dado cuenta de este percal, la gente ya comienza a estar absolutamente reticente a este tipo de festejos, porque ya no responden a una festividad popular transversal de todos, sino de determinado sectarismo político al que le interesa seguir dándole cuerda para seguir manteniendo determinados cargos. El Ministerio de Igualdad, a día de hoy, con las necesidades que tenemos, por ejemplo, de acceso a la vivienda, yo todo ese pastizal, pero todo entero, de lo primero, yo lo chapo y me pongo a hacer vivienda para gente vulnerable, Exacto. para nuestros seniors, para madres monoparentales, para toda esa gente, hacer vivienda. Eso sí que es optimizar los recursos públicos. Eso es hablar de eficiencia política. A día de hoy esto no tiene ningún sentido. Pero claro, como hay que responder a determinadas cuotas políticas, pues nos pasa lo que nos pasa. Lo que siempre decimos, el interés político está tan por encima del interés general que por eso está el país hecho pedazos. Y cada día estamos aumentando nuestros niveles de desigualdad social. Cada día hay más gente pobre. Es una pasada lo que está ocurriendo. Y nadie dice nada. ¿Me explico? Hablamos del feminismo, hablamos de los Mossos de Escuadra que si van a ayudar a la Guardia Civil y a la policía, y para eso arman todo este escándalo. Ahora, si queréis, tocamos este tema porque creo que también habrá que hablar de esto. Hablaremos de esto y... Solamente un apunte. Por favor. Del Consejo General del Poder Judicial, totalmente de acuerdo. Ahora mismo hay muchas más mujeres que acceden a la posición de juez que no hombres. Pero una de las cosas que vienen denunciando es que en los órganos colegiados como Audiencia Provinciales, TSJ, Tribunal Superior de Justicia y Tribunal Supremo, todavía pues priman los hombres. Pero también yo entiendo que esto es porque antes la mujer no estudiaba la carrera de Derecho, pero ahora que tenemos las mismas oportunidades, ahora hay más mujeres que hombres. Estudiaban menos mujeres la carrera de Derecho. Pero poder estudiar, podían estudiar, porque yo he visto no que siempre, gente que niega no. que en tiempos pasados la mujer tenía prohibido estudiar. Es que y hay es muchas verdad, mujeres, es verdad. muchas mujeres que estudiaron en épocas que no queremos recordar. Sí, pero ¿vale? Y posteriores a los hombres. Sí, ¿vale? sí, pero hace 30 y 40 años. Claro, por eso. Claro, pero ya se podía, sí, claro. Lo que Hombre, pasa ya, es que tenía pero que... antes No, de pero él no que se refiere pudieran al siglo estudiar... XII, no se No, refiere no, claro, no, claro. Él no está hablando del siglo XII, está hablando de hace 40 años. Mujeres que hace No, 40 años pero estudiaban que químicas. sí que es verdad que al principio no se estudiaba, las mujeres no podían acceder a la carrera de Derecho. No, pero eso hace muchísimo más. Por eso. Eso hace muchísimo más. Pero no 40 años, ¿eh? Pero a ver, lo que sí que es cierto es que la mujer estaba relegada al cuidado del hogar. no, y perdona, aquí pero él no está te hablando puedes de eso. divorciar Sí. desde el año 85, ¿eh? O sea, Sí, es que al sí, final sí, no, no. tampoco nos vayamos a... Sí, pero seamos realistas a las fechas de la historia. O sea, hay una época en la cual se quiere incidir de que no se podía. Sí se podía, pero es verdad no era- que la sociedad estaba estructurada de Pues manera claro. que relegaba a la mujer a ciertos sitios. Claro. Pero la que quería y se lo podía... Mi madre, ¿eh? Mi madre, Por ejemplo. mi madre de toda su vida, desde que tenía 18 años, comenzó a trabajar, luego se convirtió en empresaria. Desde siempre. ¿Me explico? Pero mi madre y también, no se dedicó pero eso no es más lo se que dedicó estamos más, hablando. pero con todo el cariño lo digo. Claro. Es decir, mi madre siempre tuvo pues una visión que estaba orientada al mundo empresarial. ¿Me explico? Y tuvo una relación, pues que sí que lógicamente habían muchísimos más hombres, pero que las mujeres tenían acceso, obviamente, Pero es que yo creo que aquí una a cosa- este tipo de... Dani, Perdona, y antes Y podías tenías la montar- licencia marital, la tenías que pedir pero- para hacer cualquier pero cosa. no, no, que esto tampoco hace tanto Bueno, tiempo, no, ¿eh? eso es terrorífico y es Por medieval. favor, claro. pero es que Estamos es de aquí acuerdo. hace nada, ¿eh? Pero estamos sí, yo- de acuerdo, pero es que estamos aquí precisamente para esto. Uno opina una cosa, el otro opina otra y buscamos el consenso. Pero es que, como decía Daniel, no salimos a la calle para celebrar el consenso, es que salimos a la calle para seguir generando Para odio. criminalizar. Totalmente. Entonces, yo, Y por buscar ejemplo, un enemigo y calentar a la población. Y entretenernos. Y en confundir a la pero gente. estamos con el victimismo tanto por un lado como el otro. Dejémonos de victimismo y busquemos soluciones. Y para terminar, sí que es verdad que al empezar el programa he dicho una palabra malsonante. Pero yo, por ejemplo, que estoy gordo también, ¿vale? Y tengo sobrepeso, no le echo la culpa a nadie, al matriarcado o a los cánones estéticos, porque si no estás body perfect, no ligas nada. Y yo no le echo la culpa a nadie. Soy responsable de los donuts que yo me como.
Y por lo tanto, señores, cada uno es responsable de lo que hace y estamos obligados a tener consenso entre unos y otros. Carol, ¿cómo lo lleva usted? Quería decir algo nada, que sí, he pasado simplemente- al tema y como no me has levantado el dedito, Estaba hoy escuchando no a mis tenemos al Pau, compañeros con mucha- hoy no tenemos al Pau Rica. Pau, te mandamos un saludo igual que Sí, a nuestro Juanito. compañero Un saludo, Pau. Alberto Pichel, a nuestro amigo David Andrés, Echamos de menos, ¿eh? a Ángela, a todos los colaboradores, Javier. a Javier García, Mónica. Sí. que iba a estar, así Mónica Román, sí, sí. Somos ya un grupo notable de vikingos y vikingas y invitamos a muchos. De hecho, ya hay varios empresarios, varios profesionales de diferentes ámbitos que están pidiendo formar parte del equipo o venir de invitados un día. Y seréis bienvenidos todos, opinéis como opinéis, porque al final es una mesa transversal y un programa libre para debatir y buscar ese consenso del que hablamos. Bueno, ¿querías apuntar algo al tema anterior o abrimos Muy ya rápido. la guerra? Sí, muy rápido. Nada, un mensaje alentador de decir que, bueno, cada año que pasa los datos muestran que cada vez vamos progresando y cada vez los datos son más positivos. Y yo no he vivido esa transición porque yo cuando empecé la carrera de Derecho ya en mi facultad y en mi clase había más mujeres que hombres en la clase. Entonces, para mí, bueno, hay cosas que Claro. pues aún hay que tratar y hay que seguir progresando. Obviamente nunca llevado al extremo, siempre con los pies en el suelo y con las cosas como son, encima de la mesa, pero creo que estamos por el buen camino y dejando aparte los que lo llevan a su campo y únicamente predican y no ejercen, tenemos en cuenta que hay gente que sí que, bueno, vela por la igualdad de oportunidades entre Muy hombres bien. y mujeres y muchas veces también desigualamos para igualar. No se desiguala porque sí, todo se hace con un cierto objetivo. Muy bien, pues queda claro nuestras posiciones y ha dicho una palabra. Hemos progresado. En algunas cosas sí que estamos progresando, pero... No estamos tan mal, ¿eh? No estamos tan mal, ¿no? No somos tan bananeros como decías tú. Oh, bueno, no es un poco. Lo que pasa es que sí que es cierto que No. cualquier movimiento tiene que ser en positivo. Lo que no puede Venga. ser es un movimiento para ir en contra de lo que es el hombre, ¿no? Y fotre el hombre como si fuese lo que es aquí el ogro o el patriarcado todo. Eso es lo que hem Vale. d'evitar. Pues hablando de este progreso, lo que está claro que en el siglo XXI estar hablando ahora de rearmar y de irnos a la guerra no es progresar, es ir hacia atrás. Tendríamos que buscar las mejoras sociales, tendríamos que buscar las mejoras intelectuales, más cultura, más arte, más paz, más tranquilidad, más sosiego. Y tenemos cada vez las familias más desosegadas, con aumentos de impuestos terribles, con una inflación. Y luego nos vienen que hay que hacer la guerra a un enemigo que no, es que nos va a invadir, que Rusia va a llegar hasta Lisboa. Sí, hombre, sí. Bueno, no lo sé. Todo el mundo está un poco loco. No sé si Putin estaría tan loco. Pero lo que sí sé es que tenemos una serie de gente que nos gobierna, que tiene nuestro voto. Bueno, el mío no, porque yo ya no voto. Ya no tengo nadie que me representa, porque al final no votamos al más bueno, sino votamos al menos malo o aquel que nos mantiene. Entonces deberíamos mantenernos todos, ir lejos de esas pagas que deberían ser para aquella gente realmente necesitada, aquel que no puede trabajar porque está impedido, porque tiene una minusvalía. A esa gente tiene que tener el tránsito a buscar trabajo, es cuando realmente tenemos las ayudas, pero se ha convertido aquí a un grupo de gente de subvención perenne y llega un momento pues que tenemos que decir basta. Pero claro, esto lo podemos arreglar con una buena gestión, pero claro, las guerras no se arreglan con gestión, se acaban con muertos. En Ucrania están llevándose al frente a toda su juventud, a todos sus hombres, y parece más un negocio que una guerra, parece una estrategia económica y política que no social, porque si atacan mi país y yo me quiero defender, seguramente dé el paso al frente y vaya a defender a mi país. Pero creo que en el mundo no hay nadie que quiera guerras. Y hay una cosa que me sorprende. Durante la pandemia, piensen ustedes que pasó algo muy grande, terriblemente grande, o buenamente grande. Es que paramos el mundo. Paramos el mundo. Porque moría gente. ¿Por qué no paramos las guerras? Que también muere gente.
¿Por qué no me paramos interesa. el mundo para parar las guerras? ¿Por qué? Porque había otros intereses económicos. Y seamos claros, había intereses económicos. Y ahora nos dicen que la vacuna no era obligatoria, cuando a todos nos coaccionaban para entrar a un sitio, para viajar. Eso lo trataremos otro día, con personas especializadas del mundo de la medicina que vendrán a hablar. Pero, Isidro, Pero el del mundo de los derechos y las libertades lo han triturado. Pero, Isidro, cuando voy a comprar el pan a la panadería, detrás de esa barra de pan, ¿tú tienes idea de los intereses que hay ahí? A nivel globales, Terrible, geopolítico. ¿eh? Cada vez que voy a comprar el pan, ¿eh? Pues imagínate lo que se mueve, la industria del pan, lo que mueve eso, a todos los niveles. Te digo que es geopolítico. Sí, sí. Pues imagínate la industria de las armas, el primer negocio a nivel mundial. Si todo esto al fin y al cabo es para que Estados Unidos nos pase la factura de la OTAN y que le convencemos a comprar armamento para que tengamos al señor Trump tranquilito, pero poco más. Y aquí de lo único que se trata es ir amenazando por Twitter al uno, al otro, a esto, al otro, generar miedo. Tú comienzas a insuflar miedo y tienes a la sociedad completamente dócil, manipulada, y harás lo que yo te diga que vas a hacer. Control. Y ahora el otro dice que aquí hay que comprar armas y aquí todo el mundo se ha puesto a comprar Daniel, armas y a armarse hasta los En dientes. relación con lo que dices, el otro día grabaron las veces que Trump dijo que no quería una tercera guerra mundial. Esto lo repitió hasta la saciedad en el mismo discurso. La cultura del miedo sí que está existiendo. Yo, sinceramente, no sé si es que está insinuando que, no sé, que pueda existir de verdad. Entonces, ¿el rearme sí que sería necesario? Pregunto. Absolutamente necesario. Además, te diré más. Fíjate, ahora os voy a decir una cosa que parece extraña y que encima la digo una persona que cree firmemente en los valores del humanismo. Pero es que el relato, el medio de comunicación de la violencia está más vivo que nunca. Y además es un mecanismo que funciona a la perfección y te lo están diciendo los estados. O sea, ser diplomático está muy bien, pero tú cuando tienes un ejército como norteamericano, te puedes permitir el lujo de decirme lo que quieras, de lo que quieras, porque es precisamente ese discurso. Hoy el relato más potente es el atómico. O sea, las relaciones bilaterales con potencias nucleares no tienen nada que ver con países que no tienen el arma nuclear. Pero repito, este es un discurso que obviamente nos traería a hacer horas. Pero el discurso de la violencia, el relato de la fuerza, pero de la fuerza con la violencia, es decir, la guerra, es un discurso que está al orden del día. Fíjate en la escuela, ¿no? Lo más básico, ¿no? Te acercas y te pega un guantazo y ya lo miras de otra manera. Todo eso hay que criminalizarlo y te están... Sí, pero es efectivo. Es efectivo y está al orden del día. Mira a los rusos con los ucranianos. Si no es por la ayuda norteamericana, ese país estaría, vamos, ya no existiría nada de los de Ucrania. Y ha habido siempre esa posición de acomplejamiento de la Unión Europea, de Europa, dejando siempre a los americanos que nos vengan a resolver las papeletas. Entonces, quizás ha llegado la hora de que la Unión Europea avance. Y si tiene que avanzar la Unión Europea, lo tendrá que hacer con un ejército. Y sí que es cierto, y en eso sí que coincido con Van der Leyen, que nosotros tenemos que crear un ejército. Y para empezar, que comiencen a armarse los países, porque hay una amenaza real. ¿De quién? ¿De Rusia. ¿Ah, sí? Sí, y la hay, claro que la hay. Y es posible que te encuentres con un cibotoste de narices porque hay demasiados intereses creados. Entonces, la pregunta que te tienes que hacer es esta. ¿Rusia se va a quedar en Ucrania solo? La pregunta es, ¿me puedes dar garantía de eso? Entonces, como no tienes la seguridad de que eso vaya a pasar, como no tienes esa seguridad, la hipótesis de no poderte defender te aboca a que tú te tengas que rearmar. Y especialmente con países que tengan colindantes con esas zonas, especialmente Alemania, Francia, Inglaterra, que se tienen que armar hasta los dientes, que ya son países que tienen una tradición bélica descomunal. Pero, repito, al final, lo que nos vamos a encontrar es con lo que hemos dicho al principio de esta intervención, con intereses económicos, que son el negocio de las armas. Daniel, estos intereses económicos siempre han sido los que han vehiculado las guerras en Europa, Sí, porque sí. si lo pensamos bien, nunca se trata muchas veces de que
invada en las guerras europeas, de que un estado o un reino invadiese el otro, sino que invadía normalmente un principado dependiente de otro reino, o que estaba explotando, digamos, otro reino u otro estado. Y era ahí cuando empezaban las guerras entre estados, porque uno invadía un principado que no era, digamos, no formaba parte integrante del reino, digamos, enemigo, sino que era dependiente de, y como, por ejemplo, con el milanesado y con otros tantos. Y cuando se le invadía, la potencia que en teoría era, pues, protectora de ese territorio, le hacía la guerra. Y es lo mismo que ha pasado con Ucrania. Al final Ucrania estaba entrando en la esfera de influencia europea y americana. Y había sido tradicionalmente de la esfera de influencia rusa. En ese momento Rusia dice, no, para, esto no puede ser, porque estoy perdiendo mi esfera de influencia. Así es como han empezado las guerras absolutamente siempre. Porque los estados entre sí, a ver, si no son suicidas, no empiezan a matarse a lo loco. Es como cuando Hitler invade Polonia. Polonia, pues, es un estado que, bueno, que está ahí, pero que básicamente es de la esfera de influencia de Rusia. Ya lo era, digamos, durante la época de los zares, de la influencia de Rusia. Ahí es cuando Rusia empieza a decir, ¿qué coño está pasando aquí? Luego Alemania empieza a bajar y empieza a robar estados pequeños e insignificantes, entre comillas, para lo que eran los grandes players, que era el player del Reich alemán y del en aquel momento ya soviet ruso, ¿no? Entonces ahora está pasando exactamente lo mismo. Entonces Europa está viendo que si no hace algo, la esfera de influencia de Rusia va a empezar a crecer. Y va a empezar a crecer en los Balcanes, de nuevo. Entonces hasta hoy, hasta hace 3 o 4 años, los Balcanes eran muy europeos. Tú te pasabas por Rumanía, por Bulgaria, por Ucrania, y era muy, muy europeo y muy, muy americano. O sea, la inmensa mayoría de la inversión que había en esos países, cuando te relacionas con la gente de ahí, te decían, no, sí, todos son empresas americanas. Sí, pero fíjate que todo el rato ahora el bélico, al final, si nos tenemos que interrelacionar, estamos hablando de un paraguas atómico. Rusia tiene aproximadamente 5.000 bombas atómicas. Francia y Reino Unido están al borde de las 500. Hay una descompensación que es manifiesta, pero el relato es completamente distinto. Y además es que lo es. Y además cuando tú tienes que interrelacionarte con una potencia nuclear, has de irte con mucho cuidado. Porque al final, si nos ponemos todos tontos, aquí podemos ver cosas. Mira, ya estoy acostumbrado a ver lo que jamás tendríamos que ver. La pandemia, inimaginable. 2 aviones estrellándose contra las Torres Gemelas, inimaginable. El tsunami. Me explico que se llevó a 250.000. Yo creo que hemos llegado a un punto que ahora, yo creo que todo está por encima de la mesa y todo está encima del tablero. Entonces, yo creo que ahora mismo, en la situación en la que estamos, hemos de avanzar. Yo creo que es un momento histórico. O decidimos avanzar en la Unión Europea y somos europeos de verdad, y ahora consolidamos, y que esto además sirva como base, como pretexto, llámalo como tú quieras, para avanzar en la Unión Europea, o realmente nosotros vamos a vivir los próximos 100 años sometidos a otras influencias extranjeras cada vez más poderosas, cada vez más fuertes. Pero ten presente que interesa tanto por la banda del Atlántico de los americanos, como por los chinos, como por los rusos, tener a una Europa debilitada, claro, que ya lo han conseguido, repito, y tú me dirás, Daniel, ¿por qué lo han conseguido? Porque hace 20 años Europa representaba el 25% del PIB mundial y ahora no llega ni al 15%. Pues imagínate si lo están consiguiendo. Y nosotros, en vez de darnos cuenta de esta realidad, y ahora sí que hablo de manera transversal de los europeos, esto te lo dice Milei, esto te lo dice porque ya se ha dado cuenta, y fíjate los europeos de lo pringados que están con la hiperregulación, se han hundido con su propio barco, es acojonante. Se han tirado tanto lastre encima que son incapaces de salir de él, con las hiperregulaciones. Eso es cierto. Por eso está ahora despegando el sentimiento neoliberal. Porque como no nos pongamos las pilas y nos quitemos la soga de lo público para darle alas a la colaboración público-privada, nosotros no España, no. La Unión Europea no tiene ningún futuro. Ninguno. Ahora hablaremos de esto porque quiero hacer 2 apuntes, Kiko. Sí, no, yo solo quería comentar de que, o sea, todo esto viene, yo creo que Europa se ha dado cuenta con la guerra de Ucrania y Rusia, porque hay los 2 bandos, de que Europa a nivel de defensa está totalmente arcaica. O sea, a nivel de defensa, pues no tiene lo que es la infraestructura, la tiene caducada, ¿vale? Y el caso más transparente es que hasta el propio Estados Unidos ha visto que los tanques que tiene Rusia son antiguos. O sea, no está ganando una guerra que tendría que ganar de calle porque tiene lo que es una arma totalmente caducada, ¿vale? Pero bueno, dicho esto, a ver, el tema de armarse Europa. O sea, no sé de qué estamos hablando, de bombas atómicas y todo el rollo patatero, cuando el caso más flagrante ha sido el tema del COVID.
O sea, el tema de la bioquímica, o sea, las armas bioquímicas es lo que puede hacer más daño a día de hoy. Aparte del tema tecnológico, ¿me entiendes o no? O sea, el tema es lo que decía Daniel, es crear lo que es tensión y terror, y crear miedo. Si tú creas miedo, tú dices, hostia, pues venga, va tú, armémonos. Pero realmente, el que sabe de tema d'armar-se, hòstia, foten el que és una pòcima d'estes, et foten el que és el Covid per tot el món i l'has cagat. Vull dir, és que pim-pum, o sea, la cosa s'acaba rápido. Pero una cosa... Es la industria del armamento que da verdaderos partidos. Oye, perdonad, Irak. ¿Qué pasó con Irak? Mira cómo han dejado ese país. Hay más de 1 millón. 1 millón de muertos civiles. Un país que está en la agonía. ¿Qué está pasando ahora en Siria? Que vamos a entrecomillarlo, un genocidio civil de todo lo que no es musulmán, que están matando gente. El otro salió ayer en televisión. Sí, pero he hablado con varios sirios, pero lo están maqueando en televisión, ¿eh? Sí. Lo están maqueando. Lo que está pasando no ahora están en diciendo Siria la verdad. es cercano a un genocidio civil de todo aquello que no tiene conexión con lo musulmán. Esto, o sea, los católicos, para ser los cristianos. ¿Me explico? Los cristianos, más que los cristianos. Lo que está pasando allí y nadie dice nada. O sea, ¿cómo que no tenemos nosotros capacidad para intervenir? Lo que pasa es que hay muchos intereses geopolíticos para que eso no pase. Pero el humanismo, ¿dónde queda en todo esto? ¿Miramos hacia otro lado? Mientras está pasando toda esta locura en pleno siglo XXI. Es una pasada, hombre, lo que está ocurriendo a 3.000 kilómetros de aquí. Pero una verdadera aberración. Yo quería decir una cosa, que es verdad que quizás nos tengamos que reforzar y armar. ¿Para qué? Para mantener el equilibrio, para mantener la paz. Pero esas mismas personas que han tomado decisiones para instrumentalizar esa Europa, que no es la Europa que nos vendían, es otra Europa, es una Europa instrumental para mover negocios y poder realmente les vamos a dar armas a estos locos, le vamos a dar armas a esta señora, le vamos a dar presupuesto a este grupo de gente que nos está llevando al abismo, le vamos a poner un ejército reforzado, si es para que ganen dinero y mantengamos la paz, adelante. Pero es que me parece que vamos a ganar dinero y luego os vamos a llevar al abismo. Porque a lo mejor no es Rusia que va hasta Lisboa. Es que a lo mejor Wondermeyer dice, mira, ¿sabes qué? Ya que tenemos las armas y que tenemos los drones, vamos a cruzar Ucrania y vamos a ponernos a las puertas de Rusia. Entonces, ¿qué garantías tenemos que reforzando? Claro, yo no soy por uno y por el otro, pero lo que vale para uno, vale para otro. El mundo armado es un peligro. Y mientras yo no estoy de acuerdo. No, evidentemente, para eso estamos dialogando. Yo estoy dando mi opinión. Mi opinión no se marca sentencia. Pero como más armas, más peligro. ¿Que hay que mantener el equilibrio? Sí. Pero vamos a ver, ahora vamos al nivel de impuestos. Nos piden que hagamos un esfuerzo. Venga, vamos a hacer el esfuerzo. Pero a la vez que gastamos más, ¿por qué no gastamos menos en otras cosas y le estamos regalando dinero a Marruecos para que se armen ellos? Pues ahórrese usted el dinero que le das a Marruecos y bájame a mí los impuestos para comprar armas. Esa es muy buena, porque hay que hablar... Tengo problemas de sanidad pública y le regalo ambulancias a Marruecos. ¿Que hay que ayudarles? Sí, pero es que tienen a un señor que es muy rico, tienen a un rey que toda la pasta se la queda él, no está ayudando a su pueblo. Hay que preguntar que le debe... me estoy poniendo en plan facha. No, pero hay que preguntar que le debe el PSOE a Marruecos, al rey de Marruecos. Hay que preguntárselo, porque la de dinero que enviamos para allá no tiene ningún sentido, pero también hay que recordar, perdona, pero a colación de lo que dices, todos los chantajes que estamos pagando a países subsaharianos y del norte de África como tasa para intentar evitar que nos lleguen personas aquí. O sea, esto es un chantaje bestial. Pero con el tema del armamento, de lo que estabas hablando, yo no estoy de acuerdo en que un país que no esté armado sea un país, digamos, que evite la guerra. Eso no tiene... O sea, quiero decir, la historia está llena de ejemplos que el país que no está armado se lo comen. Pero ya no se trata solamente de esto, sino del hecho de que yo creo que Europa está reivindicando su identidad. Y al final la identidad, ¿cómo la reivindicas? Pues como la ha reivindicado Estados Unidos o como la reivindica Rusia. Si tú ves en un país como Siria que se están cargando a los cristianos, pues dices, pues no. Y vas allí e intentas ejercer algún tipo de presión. ¿Y cómo la ejerces? Diplomáticamente, claro que sí. Pero la diplomacia no sirve de nada si detrás no tienes un mazo. Evidentemente. Entonces, tú puedes ser muy diplomático, pero si te vas ahí y dices, ay, por favor, ¿pueden dejar de matar a gente? Y te miran y te dicen, no. Entonces, tú solo vas a poder imponerte si tú dices, deja de matar a gente, or else, que dicen en inglés, o si no. Entonces, es la única forma de imponer. Entonces,
yo entiendo que desde Europa, yo no entiendo, o sea, creo que los políticos se están dando cuenta de que el europeo medio está empezando a reivindicar volver a ser un player internacional. Está diciendo, oye, ya basta de humillarme como ciudadano de segunda del mundo y tener que pedir perdón todo el tiempo por todo. Hay unas luchas en las que no he estado y ahora quiero estar. No puede ser que sea, Estados Unidos el que esté salvando el culo a Ucrania y que de repente Estados Unidos diga, yo me salgo, y Ucrania diga, pues ya está, he perdido la guerra. Porque es la realidad. O sea, Estados Unidos ha salido y Europa no ha tenido el músculo para decir, no te preocupes, Ucrania, que yo te sigo apoyando. La realidad es esta. Entonces, claro, Europa ha dicho, bueno, pues nos tenemos que rearmar. Porque si no, no podremos defender ninguna causa en ningún sitio. Sí, pero permíteme un segundo. Estamos de acuerdo, pues has dicho casi lo mismo que yo. Yo te digo, tenemos que estar fuertes para defendernos y tener nuestra presión, ¿vale? Pero no para atacar. Y es que en manos de esta gente son los mismos que nos han desarmado. Acordar que los mismos que han hundido Europa son los que dicen que ahora hay que levantar Europa. Pues no haberla hundido. Sí, pero porque van a golpe de voto, y entonces daba muchísimos votos el tema de decir, claro. no, porque las armas... Pero te vuelvo a decir, o sea, lo del ataque o no ataque, es que si no puedes atacar, no puedes defenderte. Entonces, solo si puedes atacar te puedes defender de forma real. Entonces, cuando hablamos, para defensa, sí. Si tú no sabes atacar, esto es un principio básico en las artes marciales, llevo 20 años dedicándome a esto, si tú no sabes atacar al otro y fulminarlo, no te vas a... O sea, defender es morir. Defenderse en la guerra es morir. Entonces, nunca hay que defenderse, siempre hay que saber atacar, porque en el momento en el que te empiezas a defender es el momento en el que mueres. Entonces, eso no quiere decir que tú hayas de empezar la agresión, eso no es así. Eso no es así. Pregúntese al general Sun Tzu. Exacto. Pero en el momento en el que tú empiezas a defenderte es que el otro te está comiendo. Entonces, Europa tiene que tener la fuerza suficiente como para poder defender su esfera de influencia. Y en esto yo no soy naif y me encantaría, y yo sí, porque yo soy hippie, pacifista y todo, me encantaría vivir en un mundo de yuppie en el que esto no fuese necesario. Es verdad, pero la cultura europea del humanismo y tal la tenemos en Europa y eso hay que recordarlo. La cultura del humanismo, del tuyo somos iguales, el mismo derecho de oportunidad, esto está en Europa. Y en el resto del mundo, como vayas con esto, te van a cortar los huevos. Correcto. Así que más vale que entendamos el mundo en el que vivimos, ¿vale? Y que vayamos siendo proselitismo de nuestras ideas. Porque, again, y acabo, Isidro, si no tienes fuerza como para ir difundiendo tus ideas, llega un punto en el que las ideas de los otros, que no tienen nada que ver con tu idea igualitarista del ser humano, llega a tus países y se empieza a imponer. Y luego empiezas a tener problemas con que, sube el tema de los feminicidios, ¿qué está pasando? Nadie habla de que en realidad son otras culturas muy distintas a las nuestras, que hemos dejado que entren, y como no imponemos nuestra propia cultura humanista, de libertades y tal, pues empiezan a ganar no solo el relato aquí, sino también la realidad criminal que impera en nuestro país. Kiko, ¿querías decir No, algo? yo solo quería decir de que yo quiero lanzar lo que es una línea para Europa, porque en el sentido de que cuando Trump, por ejemplo, hace el numerito y envía a cagar a Zelensky, evidentemente lo que es todo lo que es los gobiernos europeos lo abrazan la misma semana, hacen lo que es la reunión, oye, nosotros te apoyamos, etcétera, etcétera, y después, al cabo de una semana, vuelve lo que es Estados Unidos, oye, tú, vamos a arreglarlo, hablamos, han hecho lo que es la cimera esta, que parece que ya se entienden, que ya son amigos, no sé qué cuántos, porque se han dado cuenta que la cagaron, que el Trump es muy impulsivo y que allá pues rompió muchas líneas a nivel mercantiles, porque al final aquí estamos hablando que todos nos interesa, tenemos intereses a nivel mundial. Pero Kiko, Zelensky se bajó del carro al día siguiente, ¿eh? Sí. Zelensky fue al día Tal siguiente. cual. Al día siguiente, ¿eh? O sea, no fue Trump, que corrigió, fue el que dijo al día siguiente, dijo, bueno, no, me he equivocado, porque si ves la rueda de prensa entera, Trump fue súper conciliador con él y está diciendo, no, pero aquí tenemos que hablar los dos y todo, no sé cuántos, y fue él que al último momento, porque Pence es un tío complicado, pues se metió con ellos y ellos, pues, en fin. Claro, ¿vamos a la guerra o no vamos a la guerra? Bueno, a mí me parece increíble que tengamos que estar hablando de esto. Las mujeres también, La si vamos. verdad, ya. ¡Ojo! Tendremos que ir todos. Porque si no, Aunque el sea número de haciendo personas, lo que sea. el número de personas, en mi opinión, ganamos. Pero el número de armas, va a ser que no. Bueno, vamos a ver que ahora con el presupuesto que nos clavan y en vez de comprar drones, compran tirachinas a precio de drones. Sí. Bueno, Eso es muy probable, ¿eh? A soluciones de gestión, a algún otro tipo de empresas ¡Nos relacionadas hemos con el PSOE. rearmado! Hemos comprado 3.000 millones de tirachinas. Daniel, Pues te comentaba- el humanismo es la base de todo. No, claro. Las personas. Pero ser humanista con un ejército como el americano es doblemente humanista. Fíjate, hay una película que relata muy bien el genocidio armenio del Imperio Otomano, cuando
Conor McGonaghy, este es el periodista que llega un momento que lo dejan preso. Y es un periodista del Times, un tío espectacular. Y lógicamente esto llega a oídos del gobierno norteamericano, del embajador, y entonces se ve al principio de la película, ¿no?, el tono tan conciliador del embajador con el ministro del Interior y tal. Y cuando se entera que el tío está preso ahí, se le acerca y se le dice: o sueltas a este pájaro o mañana mismo te declaro la guerra. Punto y final. Estados Unidos te va a declarar la guerra. La película, ¿no? Sí, sí. Y el otro, lógicamente, en cuestión de minutos, aquello es: suelta a este tío ahora mismo, que no le pase absolutamente nada, porque mira lo que tiene detrás. Esto es prácticamente muy parejo a lo que pasa en Oriente Medio con Israel. ¿Tú crees que si Israel no estuviera armada hasta los dientes, Claro. Israel estaría donde está? Estaría borrada del mapa. Pero borrada completamente, y todos muertos. Es precisamente porque se han convertido en una potencia militar, pero absolutamente una potencia militar, donde todos los ciudadanos, hombres y mujeres, todos están instruidos en el arte de la guerra y son capaces de defender su territorio. Otra cosa es si hay excesos, si no los hay, si lo que se está pretendiendo en Gaza está justificado o no. A mí, obviamente, lo que está ocurriendo en Gaza, me parece una animalada, una verdadera animalada. O sea, ya lo dejo bien claro. Pero aquí no hablamos ahora de eso, sino imagínate de que Israel no estuviera armada hasta los dientes, lo que se hubiera hecho con ella. Arrasado. Arrasar, lo mismo que están haciendo ahora mismo, lo que está From pasando the en Siria. river to the sea. Del río hasta el mar, ¿eh? O sea, es lo que dicen siempre los palestinos, ¿eh? Los vamos a aniquilar desde el río hasta el mar, ¿eh? Esto no hay que olvidarlo nunca. Nunca, por eso te estoy diciendo que mucho cuidado, porque si ellos tienen la oportunidad de reventarte, lo van a hacer. Y perdona, la el gente problema es que no tengan herramientas para que eso suceda y que nosotros tengamos una gran capacidad de disuasión. Es decir, el ejército no está más que para disuadir, de que tú no hagas determinadas cosas por si yo tengo que utilizar el ejercicio de la fuerza, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo un ejército que es ultrapotente, ultratecnológico, porque obviamente la Unión Europea tiene un ejército muchísimo más potente que los rusos, pero vamos, a años luz. Sí, sí. Lo que pasa es que nosotros no tenemos un paraguas nuclear, pero claro, eso es el final del todo. O sea, no jugamos esa partida, pero la Unión Europea, desde el punto de vista militar, es infinitamente superior a los rusos. La pregunta no es, yo creo que realmente la posición que nos deberíamos plantear es: vete a las relaciones de la Unión Europea con Rusia antes de la guerra, que eran extraordinariamente buenas. Gazprom, ¿eh? No, Hay que recordar eran Gazprom. extraordinariamente buenas. Y aquí lo que se estaba ya planteando, fíjate lo que te digo, a 50 años vista, era la posible integración, ¿de acuerdo?, del pueblo ruso dentro de la Unión Europea, donde se gestaba la mayor superpotencia del mundo por encima de los Estados Unidos y por encima de China. Es decir, la Unión Europea tiene la tecnología y los rusos tienen los recursos naturales. Cuando tú combinabas esas dos sociedades, porque obviamente Sí. la sociedad rusa está absolutamente integrada en la Unión Europea, en todos los países hay grandísimas comunidades de rusos, y ha interesado desde la geopolítica en reventar la alianza que había entre la Unión Europea y Rusia, precisamente para que no se armara la mayor superpotencia del mundo, la mayor, por encima de cualquier otra, Sí, ¿de lo acuerdo? decías la semana pasada. Entonces, lógicamente los intereses te han ido en esa dirección. Entonces, y lo han hecho muy bien, es decir, el país que intenta liderar el mundo, que es Estados Unidos, pues intenta que no le quiten esa pole position, y cualquier oportunidad respecto a cualquier amenaza, pues coge y la revienta. Fíjate las palabras que llegó a decir Trump, que la Unión Europea se había hecho para destrozar a los Estados Unidos. Esto lo dijo. Que dije, pero ¿hasta dónde hemos llegado? O sea, es decir, pero ¿cuánto miedo hay hacia la Unión Europea? Claro, es que una Unión Europea, vamos a decir, que trascienda, yo te diría, 2 peldaños, con ejército propio, con bandera propia, y que los europeos realmente sintamos la institución. Para eso hay que cambiar obviamente muchísimas cosas, empezando Sí, todo. la elección de la comisión por ser un sistema presidencialista, para que la gente se integre desde el punto de vista de la conciencia social en lo que significa ser europeo. Hemos de cambiar las embajadas, los pasaportes para empezar. ¿Qué coño es esto de tener un pasaporte español, el otro italiano? No, yo quiero un pasaporte de la Unión. ¿Por qué no tengo un pasaporte de la Unión? ¿Por qué no me puedo ir a una embajada en China de la Unión Europea? O sea, creo que los estados se tendrá que plantear, todos los de la Unión Europea, si al final ceden o no ceden soberanía, ¿de acuerdo? Ceden poder al fin y al cabo para entregárselo a una estructura supranacional, ¿de acuerdo? Para integrarse en un paraguas que ya te digo, que nos sirva
como elemento de disuasión, ¿de acuerdo? Y sobre todo de negociación. Bueno, ¿queréis apuntar alguna cosa más, Sí, Carol? algunos por favor. datos. Escuchando ayer a la presidenta de la Comisión Europea, cuando hablaba de rearmar Europa, apuntaba que está enfocado en un plan individualizado para cada Estado. Es decir, cada Estado va a tomar las medidas que crea oportunas en cuanto a este gasto de defensa, incrementar este gasto en defensa. Y hablaba un economista que me pareció muy interesante y os lo quería trasladar, que cada Estado va a tener que aportar 5 puntos de su PIB. Es decir, para llegar a estos 800.000 millones de euros, cada Estado va a tener que aportar 5 puntos de su PIB. Así como ya hay estados que concordan en la frontera con Rusia, que ya están entre un 4,2, escuché, pero en cambio España está en 1,2 del PIB. Entonces, bueno, a ver cómo nos depara este panorama de... Bueno, Pedro Sánchez lo quería pagar con fondos de la Unión Europea, ¿eh? ¿Lo escuchasteis esto o no? Que Pedro Sánchez lo quería pagar con fondos de la Unión Europea. El listo de la clase. Es que ¿Con cuáles? ¿Con lo los de Next Pedro, Generation, cabrón? lo de Pedro Sánchez es que no que quiere enredar a España, sino que además quiere enredar a Europa. Es que es un fenómeno, oye. No, es un Pero crack. mira, estos datos sobre el PIB me gustaría que estuviera aquí, lo comentaremos con él la semana que viene, con nuestro compañero el profesor Bizuete, que tendrá mucho que decir, que antes cuando hemos mencionado a todos los compañeros, Es verdad. me lo salta a ver porque, vamos, para mí es aparte una gran persona, una eminencia y un honor tenerlo al programa igual que a todos. Pero cuando hablamos de números, él es bastante lapidante y lo tiene bastante claro. La cuestión es, ¿podremos soportar este gasto? No. Kiko, què dius? No, jo solo quería... Sant Just què aportarà No. al pla de defensa? Una Mille Monkey Burger. No, escolteu-me. A mí lo que me preocupa, y sinceramente, es de que nos metemos con el tema este del rearmamiento, de que cuando ahora mismo, el otro día salía lo que es el señor Roig, que és tota una institució dintre del que és l'autonomia valenciana i que digui que estem totalment abandonats. Una persona, un empresari que mai ha dit res a nivell polític. Ojo, que això és molt preocupant, O sea, que diem, escolta'm, tu, no, vamos a rearmarnos, vamos a tener que poner el dinero para el tema de defensa. Escolta'm, el problema que teníem en quant al tema d'armament era el tema del terrorisme. Us en recordeu? Que a nivell europeu el que ens preocupava era el tema del terrorisme. Ara resulta que és el país del costat. A Rússia, al no sé què, als Estats Units. Quan feia 2 dies era el terrorisme. Escolteu-me, tenim un problema a casa nostra, que és que l'autonomia, el que és València, ha patut el que és una dana, i a dia d'avui, que ha passat 4 mesos, encara no tenen solució. I que això ho digui a l'empresari més important, un dels més importants d'Espanya, o sigui, això preocupa, I, mentrestant, el nostre monarca va fent visitetes. Escolta, vostè visiti el que és, on hi ha el que és el problema, però doni solucions. Però doni solucions. Por ser el rey, escolta, esto se soluciona por artículo 25, punto. O sea, nada más. No està ben, això. Pues te llevaremos al Congreso para que hables del punto 25. No, però és veritat o no? Sí, es verdad, es verdad. Vámonos a un momentito, un pequeño receso muy cortito para hacer la media parte. Hablábamos de la unidad de Europa, hablamos de la defensa de Europa, de la identidad de Europa, pero la cuestión es que los mismos que están armando para mantener esa identidad están permitiendo la permeabilidad de las fronteras y cambiando la identidad a marchas forzadas a base de incorporar nuevas personas que si vienen a trabajar, bienvenidos, si vienen a otra cosa, no, pero tenemos que adaptarnos todos a este nuevo mundo y fusionarnos en algo que nos lleve a la convivencia, pero es que nosotros aceptamos otras culturas, pero las otras culturas no sé si nos aceptan a nosotros. Y son los mismos que nos están diciendo, vamos a identificar nuestra unidad, vamos a hacer una fuerte Europa cuando la estamos debilitando. Entonces, señores, para mí la diplomacia es una cosa y la hipocresía es otra. Y la política de hoy en día es una absoluta hipocresía. Vámonos a la segunda parte y nada, 15 segundos de receso.
Bueno, bon dia Barcelona, continuem aquí en els micros de la RC, en el 106.9 de la FM, disfrutant d'aquest matí, parlant amb diferències d'opinions, que al final el que s'enriqueix, en diferents punts de vista, i això és el que realment tindríem que fer en els parlaments, escoltar, parlar, buscar solucions i deixar-nos de pensar en interessos polítics i omplir les butxaques. El nostre país necessita de la vostra ajuda, necessita del consens d'aquestes persones als que els donen la confiança per governar, perquè facin servir el nostre vot, perquè facin justícia, perquè facin lleis per tots, i no és el que estem aconseguint, que a vegades més confrontats i, com diria el màgic Andreu, acollonits perquè igual en qualsevol moment esclata una revolució o una guerra. I depèn molt de nosaltres, la nostra responsabilitat a l'hora de votar, la nostra responsabilitat a l'hora de caminar pel carrer, de no embrutar, de no agredir, de portar-nos bé, donar bon dia, que això ajuda molt, i de ser bons ciutadans perquè al final la responsabilitat comença amb nosaltres. Pues buenos días a todos, seguimos en esta segunda parte de la hora vikinga y Daniel, ¿querías apuntar algo sobre el tema del rearme? De Trump. Sí, porque yo entiendo a Trump. Es decir, mira, si tú analizas todas las cosas que pasan en la vida, siempre hay uno que para bien o para mal acaba pagando la fiesta. Y Trump lo único que te ha dicho es que lo de la OTAN nos lo vamos a partir entre todos. Que aquí esta fiesta no solo la pago yo. De hecho, a mí me encanta la sociedad norteamericana tiene cosas que son verdaderamente extraordinarias. Y yo creo que muchos de los relatos que nos llegan a nosotros de otras partes del mundo están absoluta y completamente contaminados. Tú fíjate, Estados Unidos tiene unos niveles de delincuencia que son de mínimos históricos. O sea, tú coges los rankings de delincuencia de Estados Unidos y están por los suelos. En cambio, tú coges los rankings de delincuencia de la Unión Europea, no de España, no, de la Unión Europea, y están en máximos históricos. Los niveles de desempleo. Es decir, ahora mismo, claro que tiene sus carencias y nos interesa mucho hablar, por ejemplo, de la precariedad que tiene con el tema de la seguridad social. Es decir, claro, como todo tiene sus carencias. Pero yo creo que hay un verdadero sentimiento patriótico de aquello que es norteamericano. Y eso me encanta de los estadounidenses. Me encanta ese patriotismo que tienen. Hay una película que a mí me encanta, basada en hechos reales, que era de esta ciudadana norteamericana que se casó con un iraní. Que la película se llama No soy mi hija, ¿de acuerdo? Con toda la situación de maltrato, tal. Bueno, el final de esa película lleva un mensaje que es bestial cuando la mujer que le ayudan a escapar, que le ayudan a salir, etcétera, y está perdida, está cogiendo a su hija, que va deambulando totalmente perdida por la ciudad, ¿de acuerdo? Y entre los árboles ondea la bandera norteamericana. Y tú ves la bandera y dices, le dice, ¿dónde vamos? Dice, a casa. Y dices, ese es el sentimiento que a nosotros nos falta. Eso es lo que nos falta a los europeos. Creer en nuestra bandera. Ser patrióticos y defender lo nuestro. Y fíjate, yo cada mañana almuerzo con dos grandes empresarias, Nuria y Carla, ¿de acuerdo? Especialmente Carla, que viaja muchísimo a un país de los que le encanta aquí a nuestro Ramón, que está basado en la educación, que es Suiza. Y me encanta cuando me habla de la sociedad suiza. Y uno de los factores por los que me encanta primero es por la rigidez en las cuestiones de delincuencia. O Andorra, pero especialmente Suiza. Andorra, el país más seguro del mundo. ¿Pero por qué? Porque tienen una rigidez que todo ese dinero que nosotros nos tenemos que gastar en policía, que son cantidades ingentes, mareantes, ¿de acuerdo? Ellos no lo tienen que gastar y por lo tanto no tienen que sumir a sus ciudadanos en impuestos masivos. A mí cuando me reuní con el alto representante de Viena para hablar de vivienda social, porque para hablar de vivienda social tú te tienes que recorrer Europa. Entonces cuando tú te vas a las cunas donde se están haciendo muy bien las cosas, una de las cosas que me dijo, mira Daniel, es que en tu ciudad, en Barcelona, todo el dinero que tú te gastas en inseguridad, en policía, y yo evidentemente todo ese dinero yo lo utilizo para hacer vivienda social. Y por ejemplo aquí, mis personas vulnerables, nadie tiene un problema de vivienda. Claro, cuando tú vas a una sociedad que está edificada en la desconfianza, en la delincuencia, en el pillaje. Fíjate cómo estamos con el nivel de los delitos. El otro día estaba en el Eixample. Tú si quieres saber cómo está Barcelona con temas de inseguridad, solo tienes que hacer una cosa. Vete a la comisaría del Eixample y te quedas en la sala de espera. Y te tiras una mañana ahí. Simplemente 4 horas. ¿De acuerdo? De las 10 a las 2. Tú tírate ahí.
tú verás cómo está realmente Barcelona en cuestiones de inseguridad. 800 denuncias semanales. Son más de 3.000 denuncias al mes. Estás hablando de 40.000 procesos judiciales, 40.000 delitos, solo de una comisaría en la ciudad de Barcelona. Estos son realidades. Estos son datos. Estos no son opiniones, ni sensibilidades, ni aquello de... Ni casos aislados. No, ni aquella... Son sensaciones de la gente. No. Estamos hablando de que en una comisaría de Barcelona hay más de 40.000 denuncias, ¿de acuerdo?, al año en Barcelona. Imagínate el colapso judicial, el pastizal que nos cuesta eso. Y nadie le pone remedio. Y lo único que saben decir es, vamos a poner más policía, más gasto, en vez de endurecer. Obviamente, como hacen países de nuestro entorno, endurecer con una rigidez absoluta las cuestiones delincuenciales, y aquí el que roba y hace daño a nuestros vecinos, ni uno, ni dos, ni tres. A la primera te vas a la calle. Y deportación. Y yo creo que en eso estamos totalmente de acuerdo. Y eso no tiene nada que ver con el fascismo, eso tiene que ver con políticas de orden, eso tiene que ver con el humanismo. Si vienes aquí a integrarte, a trabajar y a formar parte de esta comunidad, oye, pero todas las ayudas que puedan, pero que tú vengas aquí a hacernos daño, a reventar a nuestra gente, pero vamos, es cese fulminante y deportación inmediata. Y yo creo, sinceramente, que el 99% de la población estamos de acuerdo en eso. Pero no se toman decisiones. Isidro, no se toman decisiones. Pues de eso vamos a hablar porque precisamente en el traspaso de competencias a la Generalitat sobre el temas de inmigración, lo primero ya que nos dicen, hablando de la incorporación de efectivos, es que, que en el acuerdo migratorio Cataluña gestionará la expulsión de inmigrantes e incorporará 1.800 efectivos. Gasto. Entonces, dejamos entrar para luego gastar. Entonces, ¿por qué no regulamos la entrada? ¿Vale? Y así tendremos que gastar menos. Tendremos menos delincuencia. Eso no quiere decir, cuidado, cuando decimos esto tenemos que tener clara una cosa. No toda la inmigración es delincuencia. No la vamos a estigmatizar. Hay gente que viene a trabajar y tengo amigos que se han integrado y hacen su ramadán y evidentemente saben dónde están, saben que no están en su casa y se les ha acogido como en su casa. Pero hay otra gente que no, Entonces, es de lo que hablamos. Oye, te incorporas, vamos a abrazarnos, vamos a trabajar para levantar esto, que sea el país de todos, pero no me robes. Y cuando oigo testimonios de os vamos a quitar el país porque España es nuestra, cuando un periodista le pregunta a un chico en un parque, oye, ¿a ti te gustaría que España fuera marroquí? Dice, claro, dices que ya fue nuestra, nos robasteis el Andalus, ahora os robaremos todo el país. Bueno, pues mira, chaval, una butifarra de pagès. Y algo más. Porque vamos a plantar cara. Vamos a plantar cara porque no es una cuestión de que no queramos que tú vengas. Queremos que vengas a lo que hacemos nosotros, que es trabajar y tirar para adelante una sociedad donde tenemos nuestros niños, donde tenemos nuestros mayores, donde tenemos unos valores de respeto. Yo no rezo, pero si rezara, me gustaría rezar a quien yo quiera, igual que yo te dejo que reces a quien tú quieras. Entonces, claro, estas políticas migratorias, compañeros, compañeras, no sé, volvemos otra vez a lo mismo, es política, es mareo, ¿qué fines persigue todo esto? Porque a mí me dicen que tenemos que dejar venir a la inmigración por un tema de las pensiones, pero es que resulta que estamos asignando unas pagas y un gasto que nos estamos gastando la caja de las pensiones, que bueno, hay técnicos que dicen que esa caja nunca ha existido, pero estamos gastándonos ya un dinero que no tenemos para mantener a gente que no pega un palo al agua, que simplemente es, me vengo aquí y gasto. Sí que es verdad que hay mucha gente que viene aquí y trabaja. Pero entonces, a esos, bienvenidos. A los demás, ¿qué fem? Isidro, ¿Los deportamos o qué fem? No, pero yo lo que quiero significar es que esto no pasa si los españoles nos damos el pésimo ejemplo que a veces damos. Y vuelvo a lo que dije cuando volví de Japón. En Japón nadie se atreve a hacer este tipo de conductas viniendo de fuera porque los propios japoneses tienen una conducta ejemplar y a ti te da esta vergüenza no cumplir con esto. Y eso pasa también en otros países de la esfera europea como puede ser, pues, por ejemplo, Suiza o Alemania. Es decir, bueno, Alemania no tanto ya, pero es decir, no predicamos con el ejemplo. Yo lo digo siempre. Es decir, si España fuese un país donde las personas fuésemos tremendamente exquisitas y ejemplares, la persona que viene aquí le daría vergüenza comportarse de una forma distinta. Pero los españoles no, mira, y me sabe mal hablar así de mi gente, pero no somos personas con comportamientos ejemplares, no lo somos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente que viene de una cultura distinta a la nuestra y más pobre que la nuestra y con menos límites que la nuestra, cuando llega aquí,
pues se sobrepasa, pero porque ya hay un principio de dejadez, un principio de desorden, un principio de desconsideración por el otro. Es como, yo siempre digo lo mismo cuando la gente dice, no, porque es que la gente que viene de fuera, los turistas, aquí en Barcelona sabéis que tenemos un tema, digamos, de gran rechazo hacia el turista extranjero, se mean en la calle y tiran las cosas ¿no? Tiran las cosas en la vía pública, pero es que el español hace lo mismo, el catalán hace lo mismo. Yo salí de fiesta y compañeros y compañeras, pues si tienen que mear en la calle, lo hacen, ¿no? Y el turista cuando ve esto dice, pues está aceptado, pues lo hago. Y ya os aseguro yo que esto en Japón no pasa. Nadie tiene la desfachatez de decir, coño, es que ellos se comportan bien, tal. Evidentemente hay zonas de Tokio en las que, bueno, pasan estas cosas, ¿no? Pero en esto de Japón no, y aquí en Europa lo vemos que toda la gente que viene, digamos, a España, desde Francia, desde Alemania, desde Inglaterra, en sus países, caray, se comportan como muy, muy bien, y cuando llegan aquí es vía libre. Pero no es porque sean, digamos, las peores personas del mundo, sino porque al final predicamos con el ejemplo. Sí, no, Claro, perdona, sí, Quico. Sí, no, jo només volia fer el que és un apunt. A mi m'agradaria saber si aquest traspàs de competències que s'han donat amb el tema d'immigració, si amb el govern, en vez d'estar el Salvador Illa del PSC, que són cosins germans amb el senyor Sánchez, ens ho haguessin donat si hagués estat Sílvia Orriols, Aliança Catalana, com a presidenta de la Generalitat. M'agradaria saber si això haguessi passat, si es haguessi donat, ¿vale? Perquè jo crec que això es más de lo mismo. Escolta, con que el que está en Catalunya és primo mío, és com si les cartes, vull dir, les maneguen des de Madrid, des del Parlament, no? Llavors, el que vull dir és que ens han passat una patata calenta, ¿vale? Que nosaltres aquí anem amb el rotllo del buenismo, escolta'm, hay chocolate para todo el mundo, saps el que vull dir? I ara, si us queixeu, és perquè vosaltres ho esteu gestionant malament. I això és el que ha passat, ¿vale? Llavors, jo aquí el que veig és que ens han fotut una patata calenta. Quico, ens han passat una patata calenta? Sí, una patata calenta. Ens l'han passat? Ens l'han passat, perquè l'hem demanat, l'hem demanat. No te l'han passat. Jo vull fer només un apunt. L'has demanat, Sí, però... Isidre, sisplau, perquè jo dic una cosa, d'acord amb el que dius, però era prioritari això? Vull dir, amb el que estava comentant el Daniel, que tenim uns problemes tan greus a l'accés a la vivenda, el tema de seguretat ciutadana... Era en aquest moment un tema tan preferent per nosaltres? Yo aquí lo dejo. Pues evidentemente que no. Pero vamos a ver. Tú fíjate lo aberrante del tema, ¿de acuerdo? Primero, tenemos una falta de efectivos de Mossos d'Esquadra que simplemente a los datos me remito. Vete lo que te he dicho, a la comisaría del Eixample, 40.000 procesos judiciales. Está desbordado. Esto es un tsunami delincuencial. Y ahora me dices que vas a desplazar no sé cuántos agentes a las fronteras para que compartan competencia con la Guardia Civil, con la Policía Nacional. Pues oye, y ahora también habrá Mossos d'Esquadra. Oye, ¡fantástico! Pero ¿y eso quién lo va a pagar? Pero al final otra vez estamos con lo mismo, incrementando el gasto público, si lo que tenemos que hacer es una reducción. Mira, déjame que te explique algo. En el 2008, España sufrió una crisis, yo te diría, pareja a la Gran Depresión del 29. Pareja. La crisis del 2008 se lo llevó todo por delante. Alcanzamos el 25% de paro. 25%. Más de 1 millón de desahucios. O sea, gente que quedó en la ruina. A día de hoy hay gente, de acuerdo, que aún sigue pagando las consecuencias nefastas de lo que ocurrió en el año 2008. Todo el sistema en general, y especialmente la política, te hablaban de que tenemos que avanzar hacia un cambio global. Tenemos que avanzar para que esto no vuelva a ocurrir y hemos de cambiar no sé cuántas estructuras, ¿de acuerdo?, para no volver a sufrir el hundimiento. En el año 2025 te tengo que hacer la pregunta, ¿qué hemos cambiado? Dime qué ha cambiado. Pero si no ha cambiado nada. Cuando te digo nada no ha cambiado nada. No hemos hecho más que empeorar las cosas. Por eso estamos batiendo récords en desigualdad social. Jamás ha habido tanta gente pobre en España como ahora. Jamás ha habido tanta precariedad en el acceso a la vivienda. No tienen futuro nuestros jóvenes. Estamos batiendo todos los récords en cierres de empresa. Son datos. Yolanda Díaz no pasará a la historia por la reducción de jornadas ni por el SMI, sino por haber alcanzado cotas de cierres de empresa físicas y empresariales récord en España. Y de eso no se habla nada. Porque no es un relato que interese explicarle a la sociedad. Pero esto lo vive la gente. Esto cuando sales a la calle te das cuenta de eso, de la miseria que hay.
Hoy entre Madrid y Cataluña, fíjate si hay diferencia, que un madrileño tiene 600 euros más de renta disponible que nosotros. Por mes, no por año, por mes. Entonces, algo mal estaremos haciendo. ¿Me explico? Algo muy mal estamos haciendo. Y los niveles nuestros de precariedad son absolutos. Entonces, cuando estamos hablando de un cambio, en realidad de lo que estamos hablando es de que las cosas así, con esta estructura pública mastodóntica y esta industria política, que no la podemos mantener. Y no hacemos más que hablar de crear empresas públicas, de incrementar el gasto, de más policía. Pero ¿cómo lo pagas? Si aquí lo que tú tienes que hacer es responder a situaciones, como bien dice Noelia, de emergencia social, que es la vivienda. Ese es el primer problema que tienes, el acceso a la vivienda, que no hay. Tú imagínate, nos quejamos de la burbuja inmobiliaria. ¿Os imagináis que no hubiera habido burbuja inmobiliaria? Que esas viviendas no se hubieran hecho. ¿Cómo estaríamos? Estaríamos al frente de un estallido social transversal y general. Por tanto, tú lo que necesitas no es cambiar la cara del político. No se trata de ir cambiando caritas. De lo que tú tienes que cambiar es el modelo. Estás delante de un modelo que no te funciona. Estás al borde de una quiebra del sistema de la pensión que no vas a poder hacer frente y no puedes hacer frente. Con una deuda pública que ha pasado de 4.000 a 32.000 euros de deuda. De 4.000 a 32.000 euros, que es lo que debe cada ciudadano en este país. Y por lo tanto, en vez de poner coto a eso, pararlo ya y decir, ojo, que este modelo ya no funciona, se ha agotado y tenemos que ir hacia otras estructuras. No, aquí no cambia nada y seguimos, y te diré dónde seguimos. Seguimos en el interés partidista por encima del interés general. Sí, Esto se tiene que acabar. Por una vez por todas, el interés de las personas, el interés de la gente, el interés de la sociedad, tiene que ponerse al frente, de acuerdo, de todas las instituciones. Y todo lo que no sea rentable, todo lo que no nos dé un beneficio y no sea prioritario, eso se tiene que cerrar. Y tenemos que comenzar a cortar grifos de estructuras, repito, que son extraordinariamente mastodónticas, necesarias, algunas sí, pero habrá que reducirlas, porque no las podemos mantener. Y por tanto, en un sistema donde no cambia nada y que necesitamos adaptarlo a la realidad, pero no cambia nada, al final, el efecto, la derivada, ¿cuál es? Lo que tienes en la calle. Que prácticamente 1/3 de la población está en el umbral de la pobreza y que hoy no sé qué porcentaje animal de la población está sometido a ansiolíticos, que se ha convertido en la nueva heroína del siglo XXI. La sociedad española afecta a los ansiolíticos, al tranquimacín, leches, vamos a decirlo, que estamos cansados, la gente está llena de miedo, pero miedo por un tubo, miedo a perder el trabajo, miedo a perder pues, lo poco que tengo, miedo a perder mi casa, miedo a que me la ocupen si me voy de vacaciones, que me tengo que meter una alarma para irme de vacaciones, para estar tranquilo, que si me la ocupan, no esté 2 años para recuperar mi casa. Que esto pasa aquí, que no puedo ir tranquilo por la calle, que no me puedo poner un reloj. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Que no se dan soluciones. La política deben ser palancas para darle calidad de vida a la gente. Y en vez de dar soluciones, lo que estamos poniendo son palos en las ruedas. El otro día estaba en Murcia, reunido con 20 empresarias, y al final del relato, las empresarias concluyen que el problema lo tenemos con la política, que tenemos un país espectacular, que tendría que estar liderando las economías de la Unión Europea, porque tenemos potencial para eso, y estamos a la cola de todo. Y encima te sale Yolanda Díaz y dice, no, mira, ahora vamos a reducir la jornada y a ver si ya acabamos de fulminar a las pymes y a los autónomos, a los supervivientes estos que quedan, ¿me explico? Y ya acabamos con todo. Entonces es una pasada lo mal que se están haciendo las cosas. Por eso estoy hablando que se necesita con urgencia un cambio de modelo en la gestión social y económica en este país, ¿de acuerdo? Y tenemos que hacer un sistema basado en la meritocracia. De una vez, basado en la meritocracia, que los mejores se pongan al frente. Y cuando digo mejores también hablo de empresarios. Que no utilicen el aparato o el instrumento de la cobardía o del miedo. También tienen que dar un paso adelante. Y que comiencen a ponerse en los centros de mando. Y que comiencen a hacer activismo empresarial en cuestiones funcionariales. Y todo que esté basado en la eficiencia, no en el interés partidista, que parece todo esto una agencia de colocación. Y aquí lo dejo porque me caliento y me pongo como una bestia, porque veo a la gente cómo está, Daniel, se me lleva los según diablos. Yolanda Díaz, con subir 50 euros, vamos, hombre, que además tributan y toda la historia esta, va a sacar mucha gente de la pobreza. ¿No te parece pero una si buena...? Nos va a dejar al final a todos en la miseria. Además nos estamos comparando con Argentina, en los años del peronismo. Sí, es lo mismo. Decir, en Argentina nunca ha habido problemas de empleo, que la gente lo sepa. El problema de Argentina eran los salarios, que eran salarios que no te permitían vivir. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué es lo que le ha pasado a la Yolanda Díaz? Que por primera vez en España, trabajar no te saca de la pobreza. Y nos estamos igualando, pero por abajo. No nos estamos igualando con los países por arriba. No, nos igualamos por abajo.
Pero claro, queda muy bien hablar de la transversalidad, del feminismo, de compartir competencias, pero de resolver los problemas de la gente, eso, bien poco. Perdón, una cosa, ¿y habéis pasado por el Portal del Ángel? Está llenísimo de unas nuevas pancartas y una nueva propaganda de hablemos de precariedad. Es decir, ¿en qué momento en una capital mundial como es Barcelona estamos tan pauperizados que lo único que se le ocurre hablar al ayuntamiento, porque es propaganda del ayuntamiento, es hablemos de precariedad? Señores, dejen de cosernos a impuestos, que es la ciudad donde más impuestos y multas se pagan de toda España. Dejen de cosernos y denos un puto respiro, coño. Que si a la gente le dejas de coser de impuestos, a lo mejor van a poder empezar a pagarse un algo. Es que es imposible. Y comienza a decir sí es a la ampliación del aeropuerto, sí es al hub de las cuestiones aeroportuarias, sí al corredor del Mediterráneo, sí al Four Seasons, sí al Hermitage, ¿de acuerdo? Y sí a tantísimas oportunidades que se están perdiendo aquí. El Hard Rock Café, que se han ido espantados de Cataluña para no volver. Esto es capitalismo, Daniel, dando una imagen lamentable, pero lamentable, que lo que estamos haciendo es una apuesta por la pobreza. No una apuesta por la riqueza que sea transversal y que afecte y que vaya dirigida a todas las familias. Aquí lo que se está haciendo de verdad es una apuesta por ser el más pobre. Y lo que estamos haciendo aquí es reparto ya de miseria, como bien te dice. No, vamos a hablar de precariedad. Sí, Hombre, vamos a hablar de creación de riqueza. Y de abundancia. ¿De acuerdo? Y cómo llenamos las neveras de la gente y cómo hacemos que la gente tenga calidad de vida. Pero eso solo funciona si le das alas, ¿de acuerdo?, al crecimiento económico, al activismo empresarial y especialmente a la columna vertebral de un país, que son tus pymes y tus autónomos. Y a estos tíos los tienes criminalizados, leches. Y ahora pretendes hacer una reducción de jornada y no sé qué historias más, cargándolos a impuestos y cargándolos de problemática. Que ya está bien, hombre. Y la gente tiene que comenzar a despertar. A darle un respiro a Daniel, no tenías que haber tomado café. No, tienes razón. La cafeína. Daniel, ya cuando he dicho al intermedio que sea corto, no vayas a buscar café. Pero ¿tienes idea de cómo está el panorama? Que si tengo idea, mira, por favor, hombre. Me estoy calzando la armadura y estoy buscando a Babieca. Y si encuentro una tizona, igual también. El que no lo sepa, que lo busque, que se culturice. La cosa está que no hago más que hablar con familias que no llegan a final de mes, que hacen verdaderos malabarismos, que no llegan, que al día 15 ya tienen problemáticas, y los hijos no encuentran trabajo, que no encuentran trabajo. Y los trabajos que hay son de pena. Y mientras tanto, como decía al principio del programa Isidro, la mujer del presidente y su familia, con un edificio cedido por Muface y un ático con ¿cuántas habitaciones tiene? 12, creo que eran 12, alquiladas a 80 euros por noche o día, pues multipliquen 1.100 y pico por día, por 30 días, 30.000 euros con un alquiler de 850, que en el mismo edificio donde tiene el padre la sauna. Esto es para sudar. Y es el mismo partido que hacía las leyes abolicionistas, ¿no? Es decir, es curioso que nosotros no nos damos cuenta de que los políticos reaccionan como el patio del colegio, que cuando el propio Parlamento va plaer, como decimos en catalán, de algún tipo de rumor, salen los acusados diciendo no, pues vamos a hacer una ley para prohibir esto porque nosotros no tenemos nada que ver con esto de lo que se nos acusa. Ahora nos estamos dando cuenta de que, caray, es directamente la familia del presidente que está untadísima en estos temas. Bueno, esto se lo dejaremos a las investigaciones y a los jueces y a los tribunales, porque al final todo lo que nos lleva por otros medios, estamos hablando, pues como puede ser un periódico oficial, no hablamos, como dicen ellos, de pseudomedios, ¿no? Estamos hablando en este caso toda la información que nos llega de Telemadrid, o sea que lo viven en la misma urbe, en la misma ciudad, o sea, no lo están explicando desde Arbeca, lo están explicando desde Madrid, ni desde Lepe, o sea, estamos hablando que lo están explicando desde Madrid. Entonces, bueno, luego también nos hablan de la prostitución, entonces que hay que abolirle. Resulta que ellos tienen una casa dedicada a eso. El señor Ábalos se gasta el dinerito. Oye, pues mira, si se pega una fiesta, pues qué te voy a decir, ¿no? Pero bueno, creo que no estamos predicando con el ejemplo, y lo que decía siempre Daniel y lo que venimos diciendo en este programa es el lideraje. Todos cometemos errores, pero tantos y seguidos, de manera sistemática. No sé, Carolina, que es una persona muy prudente, está asustada. Carolina, sí, no, tranquila, no reacciona. En un momento de calma, porque Daniel, es para enfadarse. Pero ¿cómo no te vas a enfadar? Es que viendo a Ábalos que sigue cobrando del erario público, le estamos pagando los ciudadanos. Hombre, cuando hay un asunto de esta naturaleza, como mínimo medida cautelar, como mínimo hasta que esto no acabe,
usted Suspensión de queda... empleo y sueldo. Hombre, por favor, Claro. de entrada, esto se termina. Pero ya cuando Los tú ya has pasado Mossos, la el policía, trámite, cuando ya hay que una está... cosa que es sospechosa, le Bueno, fan y un es- trabajador, un oye, trabajador. perdona, te pero suspenden. después cuando hablas de empleo y sueldo. estos casos, cuando comentamos en algún medio, en algún programa, comentamos cosas, por la otra parte nos dicen, ¿y por qué no habláis de las otras corrupciones? Porque es que está pringado todo el mundo aquí, es que está pringado Aquí no porque se salva nadie. en las investigaciones aún siguen buscando a M. Rajoy, que no saben quién es. Bueno, dejadme decir algo muy positivo, muy positivo. Y estoy encantado y yo desde aquí le quiero enviar mi felicitación a la Caixa, a Isidro Fainé, que ha votado Muy Cataluña. bien. Y estoy encantado de que la Caixa haya dado ese paso, lo haya visualizado y sinceramente que la Caixa vuelva a su casa, que no era otra, obviamente, que Cataluña, que Barcelona. ¿Me explico? Una gran Y- noticia. Y creo y espero que esa acción que ha llevado a cabo Isidro Fainé pues se extienda obviamente a todas las compañías que se han deslocalizado y se fueron de Cataluña, que tanto daño nos ha hecho a esa región. Creo que, como bien dice Isidro Fainé, se dan las condiciones de vuelta. Creo que también se dan las condiciones ahora mismo de cierta normalidad institucional y, por lo tanto, no tiene ningún sentido que estas miles y miles y miles de compañías que se deslocalizaron de aquí, y repito, la precariedad económica y social que nos ha generado, vuelvan a casa, ¿de acuerdo? Que esta es su casa, ¿de acuerdo? Y que emprendamos unas nuevas reglas del juego. Necesitamos un nuevo marco social, económico, pero sobre todo político. Hemos de recomenzar. Esto se ha agotado. Este modelo, yo creo que estamos todos de acuerdo, que ya no funciona. Y creo que está la sociedad de manera transversal de acuerdo en que el modelo ha fracasado. Ya está, ha llegado hasta aquí. Los números, esta deuda pública, esta falta de visión para nuestros jóvenes, tal como está el tema de las pensiones, la falta de médicos, el problema de la justicia, que es eterna. Necesitamos tener prácticamente el doble de jueces y de personal de la administración para que esto funcione. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un replanteamiento de dónde ponemos el dinero y cómo lo ponemos. Y eso tiene que estar solo basado en la meritocracia y en un principio fundamental que se llama la eficiencia económica. Bueno, pues proclamemos estos parámetros que creo que son positivos para la sociedad. Y hemos pasado un tema al otro y hablando de lo que teníamos, la transferencia de la autoridad, de la inmigración y demás, hay una cosa y un dato que me apuntabais ayer. Cuando preparamos el programa me mandáis sugerencias, es que tenemos una población en Cataluña que es SALT, que la transformación sociocultural es total. Incluso empieza a ser un problema de integridad física. Yo digo porque lo sé de primera mano, se ha publicado, ¿vale? Y los principios de autoridad, ¿no? Tenemos un 80% de población que es de fuera, o sea, no son de aquí. Que ojalá que los aceptamos que sean de aquí, pero para aceptarlo tenemos que hacer una integración por ambas partes. Pero lo que no se puede concebir es que en 2 ocasiones, en SALT, después de detener a un presunto delincuente que se le lleva a comisaría, esa misma población asalta la comisaría contra la integridad física de los agentes de la autoridad. Con lo cual también son delincuentes. Con lo cual Por lo también son cual, delincuentes. todo ese grupo que asalta la comisaría y que los Mossos de Escuadra tienen que pedir refuerzos para defender la comisaría, esto no lo podemos, porque es que el siguiente paso es que asalten tu casa. Claro. Y eso no se puede permitir, porque ya están asaltando nuestras casas con la ocupación, con el tema de la vulnerabilidad, y la política está permitiendo que una señora mayor que se va al hospital, cuando vuelve no tiene casa, y la vulnerable es ella, con 84 años. Claro. Y eso es lo que estamos permitiendo. Eso es lo que estamos permitiendo. Entonces no se trata de mano dura para fusilar ni pegar a nadie. Se trata de mano dura para que se nos respete. Porque tenemos nuestros derechos. Ya que hablan tanto de derechos, ¿qué pasa? ¿Que nosotros no tenemos derechos? ¿Que nosotras no tenemos derechos? Hombre, ¿Cómo es que no? asaltar una comisaría ¿Cómo que no? para Pero es que- liberar ¿Qué a un, somos, los a un buenistas de detenido? Occidente? Somos Porque- los buenistas porque de Occidente. no eres el votante objetivo de las opciones que ahora mismo gobiernan. Pero- Las opciones que ahora mismo gobiernan Claro. dependen de un tipo de votante que también es parte del votante inmigrante. Yo a mí me sabe muy mal decir lo que voy a decir, pero recordemos que en Barcelona hay una asociación X, la voy a llamar X, que está muy ligada al PSC y cuyos líderes se pasan por sus reuniones anuales y mensuales de forma recurrente. Entonces,
al final esto es muy claro. La política se juega muchísimo con, oye, tú quién conoces, qué asociaciones están vinculadas con nosotros, nos van a votar, no nos van a votar. Esto funciona así toda la vida y lo sabemos todos. Y no pasa nada, hay que decirlo. Entonces, evidentemente que estas personas son votantes de una opción política muy clara. Se llama PSOE y PSC. Y si alianzas, Sumar y Podemos. Entonces, evidentemente que esto no lo van a arreglar porque son sus votantes. Incluso yo lo que les llamo los pijiprogres, que viven en barrios de súper, hiper, mega lujo, totalmente desconectados de esa realidad, que lo apoyan porque no les pasa a ellos. Cuando ya verás que el día que les pase a ellos van a empezar a cambiar drásticamente de opción política. Pero esto no se va a acabar hasta que el problema no sea lo suficientemente gordo como para que la gente diga, oye, hasta aquí. Y lo que ha pasado en Salt es el principio del fin de este proceso. Como dice Dani, estamos al final de un proceso político que ha durado muchísimos años y que se debe un poco a que hemos desindustrializado Europa. Es decir, si esto lo tenemos a día de hoy es porque hemos desindustrializado Europa, hemos buscado mano de obra barata, porque el sector servicios del que vivimos es un sector que no genera valor añadido y que al final la gente no quiere hacer esos trabajos. La gente de aquí no quiere dedicarse a ser camarero, la gente de aquí pues no quiere dedicarse al sector de la hostelería y se buscan pues cada vez a gente que quiera cobrar sueldos más y más y más y más y más y más y más bajos. Y ya está. Y cuando Dani hablaba del tema de los intereses geopolíticos, pues claro que sí, evidentemente que sí. A China y a Estados Unidos y a otros países o incluso dentro de la Unión Europea le interesa una España que tenga una industria automotriz potente. Pues claro que no, claro que no. Si pueden te la compran y es propiedad de la Renault, y es propiedad de la Volkswagen, y propiedad de quien sea, y aquí no va a haber ningún tipo de industria y lo que va a haber solamente son servicios. ¿Por qué? Porque como la Florida de Europa funcionamos muy bien y a la gente le encanta, pero a la que tengamos algún tipo de poder industrial ya entramos a competir y eso no interesa. Bueno, a veces hay cosas que nos dejan sin palabras. Hoy nos han entrado varios comentarios en directo, cosa que agradecemos. Quiere decir que la gente se interesa por nuestro programa, por lo que decimos, por lo que hacemos. Saben ustedes que publicamos en nuestras redes que entre las 8:45 y las 9:15 nos pueden llamar. También nos pueden llamar en cualquier momento del programa. O sea que apúntense bien el teléfono para próximos días. Si están de desacuerdo con lo que decimos, digo, por favor, manifiéstenlo. Estamos totalmente abiertos a escuchar porque, bueno, nosotros tenemos nuestra opinión y siempre nos enriquecemos. No nos enfadamos, nos enriquecemos. Nos entra un mensaje de una seguidora, de Francesca, y lo quiero comentar casi ya al final del programa. Porque se ha sentido sorprendida hoy un poquito con nuestra actitud un poquito más elevada, un tono un poco más elevado. Y porque dice que a ver dónde está la agresividad de las mujeres contra los hombres, de alguna manera. O sea, exactamente les voy a leer el mensaje que, bueno, veía que dónde está que no hay la igualdad laboral, que hay desigualdades. Entonces puede haber casos, evidentemente, pero hay una cosa que yo creo que hay una cosa que se llaman convenios. En los convenios no se hace distinción. Lo que pasa es que luego puede ser que en la contratación el que contrata pues esté contratándote para una función y te está dando de alta en otra función más baja para pagarte menos. Pero cuidado, es que eso pasa también con los hombres. Claro. Te contratan para hacer de oficial, pero te dan el sueldo de ayudante. Esto lo sufre la población en general y es el mismo gobierno, las mismas leyes que permiten una cosa y que permiten otra. Entonces, cuando hablamos de inspecciones, en vez de perseguir ciertas cosas económicas, persigan también el cumplimiento de la norma. Entonces, claro, esta desigualdad, esta brecha salarial que se habla, yo creo que es un poco un reflejo de toda la sociedad. Aquí tenemos letrados y yo estoy dando mi opinión. Además es que hay mecanismos, se puede denunciar Sí. ante Inspección de Trabajo, Exacto. puedes interponer una demanda ante la jurisdicción laboral, es decir, Claro. que la gente se mueva. Pues ¿no? que luego dice que cuántos hombres mueren a manos de mujeres y cuántas mujeres vienen a hombres. Pues mire, otro día, pues sí, es verdad. A nivel estadístico, asesinatos de hombres hay 300 al año y de mujeres 50. Posiblemente los 50 son de violencia de género y de hombres son de cosas varias. Pero también vamos a hablar que las feministas que defienden estos 50 asesinatos, que no se deberían producir, ni asesinatos, ni violencia de ningún tipo. La violencia no tiene género, la violencia es violencia, los asesinatos son asesinatos. Pero al final aquí lo que nos sale un dato también cuando vemos las políticas a seguir, es que estas feministas se preocupan realmente de los 50 asesinatos a manos de hombres que evidentemente hay que condenar lo máximo posible,
pero luego son las mismas que le están negando el acceso a un tratamiento del cáncer metastásico a 6.000 y pico de mujeres. Francisca, ¿no se llama? Sí, Francesca. una gran Mira, seguidora nuestra. Sí, Francisca, vamos a ver. A mí lo que me gustaría es porque todas las muertes son importantes, todas. Y todas tienen su singularidad y todas hay que tratarlas con la importancia que tienen. Pero más allá del problema de la violencia de género que hay que combatir, y llevamos 20 años combatiéndolo, y está claro que siempre tenemos las mismas estadísticas, algo no se está haciendo bien. Lo que no para de subir, por ejemplo, es el tema del suicidio. Estamos ya por encima de las 5.000 personas, ¿de acuerdo?, que cada muchos año menores, pierden, ¿eh? no, sin duda alguna, que pierden la vida, y cientos de miles que se incorporan a este paraguas de la salud mental, ¿de acuerdo? ¿Tú has escuchado alguna fiesta, Francisca, que tengamos que hacer? ¿Alguna reivindicación? ¿Que la gente salga a la calle? ¿Manifestaciones? 5.000 fallecidos y cientos de miles con problemas de salud mental, ¿de acuerdo? Aquí no se dice nada, porque no es un relato que interese. Porque no da votos. No vende. Punto y final. Entonces, yo lo que me gustaría es que sobre todo pongamos el foco en todo, en todo, pero sobre todo en aquellas cuestiones que son absolutamente estructurales. Estructurales. Y fíjate, una de las mejores terapias, sin duda alguna, que tiene el país, es encontrar un buen trabajo, un buen empleo, que te sientas realizado. Te aseguro que con eso se resuelven como mínimo el 50% de los problemas de salud mental, porque la gran mayoría de ellos, el origen, no te quepa la menor duda, es el miedo. Nos han inundado de miedo y a la gente la han trastornado. Hay unos niveles de confusión mental basados en el miedo que es espantoso. Mira, la heroína del siglo XXI son las redes sociales, y especialmente para nuestros menores. Nadie está haciendo nada. Yo creo que desde el Ministerio de Juventud tendrían que prohibir los móviles antes de los 14 años. De los efectos absolutamente nocivos, repito, es la heroína del siglo XXI, y como siempre, no hacemos nada. Gracias, Daniel. Carolina, vamos a cerrar el programa. Un último apunte de Un esos último certeros apunte. que tú haces. Siempre intentamos distorsionar lo que no es el tema de la delegación de las competencias de inmigración, dejar claro que no es cesión, porque la ley no permite ceder, sino la Generalitat lo que tendrá que hacer es proponer, y en todo caso quien tendrá que ejecutar es el Estado. Así que, como siempre, intentamos distorsionar y no informar y desinformar más que informar. La cuestión es quién es el Estado ahora. Eso sí, está claro, pero bueno, que la Generalitat, aunque haya venido alguien de Waterloo a reivindicar y que quiere estas competencias, no es del todo así, sino podrá proponer, sí, pero no podrà ejecutar. ¿No se va a poder hacer un ejército catalán? No fotem Els cagarela. timbalers del Bruc. Saps com es deia el timbaler del grup? Com? Isidret. No es pot. Això és una senyal, Isidre, ojo. No, el cuerno vikingo se toca tú. Bueno, el cuerno vikingo, que no se ha podido cambiar el pitorro, pero haremos que suene como un cuerno vikingo. Ahí lo haremos. Sí, ahora es más bien el del pregonero. Bueno. Bueno, está bien, el cuerno, que además si buscáis en los GIF del WhatsApp sale un vikingo, ponéis vikingos y buscáis el del cuerno, eso somos nosotras. Nosotris. Al final digas como diga, dímelo con respeto. Y con cariño. Y con cariño. Mira, yo me llamo Isidro y la gente me llama a veces Ignacio. Isidoro, digo, no, ese es el de los dibujos animados, el que se parece al Garfield, porque está el gato Isidoro y el gato Garfield. Y hay gente, y todo lo que empieza por I, me lo dicen, hasta idiota. Pero digo, con cariño me sirve. Y un poco de vaselina. No, dejémoslo que con el subido al petróleo iba a subir la vaselina. Y aquí... Bueno, Carol, ¿te vuelves a Londres? Me vuelvo a Londres. Escocia. Pues see you, son. Yeah. Hasta el próximo programa. Ramón, Muchísimas gracias. Sí. ¿alguna última palabra? Nada. Ha sido hoy un programa contundente, ¿eh? Pues gràcies per venir. Gràcies Quico a tu. Ferrer, des de Sant Just, informa. Escolta, no, esperança. L'important és que tinguem esperança. Quina gran paraula. Il·lusió. Il·lusió, saps? Per tirar endavant aquest país, tu. Pues vinga, amb il·lusió i amb esperança. Senyor Bosseler. Ja saps que et diré que la vida és meravellosa, pese a tot el que ens passa, d'acord? I que mirem al futur amb molt optimisme. Noelia, Nada, que Rebón. salimos aquí con una adrenalina que ahora, ¿qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Pues 2 horas más de programa. Bueno, audiencia, penséis o no penséis como nosotros, entre nosotros está la solución. Démonos las manos y dejaremos de vivir de rodillas. Y ya sabéis que, vikingos, si aprueban la ley de las 37 horas, nos vamos a montar en los leones del Parlamento.
y nos vemos la próxima semana en el programa 18, el miércoles de 8 a 10 y, como no, llamada vikinga. Cataclunga todos a una. Gas Monkey. Cataclunga. ¡Cataclunga!